En primer lugar, me gustaría agradecer a todo el mundo la asistencia. Sé que es un horario complicado y la verdad que ha superado con creces mis expectativas. De hecho, hemos tenido que cambiar el emplazamiento en el último momento, iba a ser en el salón de grados y la verdad que hemos superado las 55 personas. Podría ser síntoma de que es un tema actual, que interesa, que Antón tiene mucho público o que se ha hecho un buen trabajo de promoción o quizá una mezcla de las tres cosas. Me gustaría agradecerle a Pepe Millarro y al equipo docente del máster en drogodependencias por dejarnos este espacio libre de clases, a la facultad por cedernos el salón, a Tamara Escriba, mi querida directora de tesis, por reservar la sala, a Jesús, el técnico, y a Rafecas Producciones por ser tan profesional. Por supuesto, al ADR por la difusión y al SEDI por financiar toda esta actividad. Gracias de corazón. La idea de organizar esta charla nace en el seno del máster en drogodependencias de esta casa, tras estudiar de la mano de la grandísima Carmen Manzanedo que estas sustancias, las llamadas psicodélicas, tienen un gran poder terapéutico. Esta información, en manos de un oído lego, puede ser fuente de muchos prejuicios que están fuertemente arraigados en la sociedad, algo que nos comentará en profundidad Antón. Pues una de las principales razones por las que pensamos en él como voz principal de este encuentro fue su fiel compromiso con deconstruir estas creencias de la mano de la verdad empírica. Y es que este compromiso lo ha llevado a especializarse en psicofarmacología y asesorar internacionalmente sobre estas sustancias. También le ha llevado a crear una de las páginas más influyentes sobre información en drogas, la Drogopedia, muy conocida, que para aquellos que sigan pensando que divulgar información sobre drogas incita al consumo, adelantaré que precisamente tiene efecto en la reducción de riesgos derivados del mismo. Si hablamos de trayectoria, nos faltarían horas, pero Antón ha colaborado y colabora activamente con la EUDA, con Energy Control, con la Sociedad Española de Medicina Psicodélica, de la cual es cofundador y vocal, hasta con Naciones Unidas si hace falta, entre muchas otras instituciones. Recientemente viene de participar activamente en el Congreso de Sipsodium y ser maestro de ceremonias en el Coppolat. También ha participado en podcasts de gran renombre como The Wild Project, Club 113, El sentido de la birra, Lo que tú digas, entre muchos otros. En estos podcasts ha tenido la valentía de hablar de salud mental a través de su propia experiencia, lo cual creo que le honra y pienso que enriquece aún más su cometido. Para más, Imri es autor de, si no me equivoco, 3 libros, donde de forma elegante continúa con este noble cometido de desmitificar, divulgar y fomentar la ciencia psicodélica. Como veis, su currículum no cabe en una 4 y es por ello que le agradezco tantísimo que se haya mostrado tan accesible, tan predispuesto y tan colaborativo. Desde minuto cero vio la propuesta con buenos ojos y poder tratar con él ha sido un gran placer y una gran oportunidad. Gracias, Antón, de verdad. Me gustaría cerrar esta intervención con una pequeña llamada a la acción, y es que ahora me dirijo concretamente al estudiantado de esta casa, la Universidad de Valencia. Gracias a Carlos Cervellera me enteré de estas ayudas, y es que, compañeros, compañeras, el SEDI pone a nuestra disposición medios, muchos medios, para hacer actividades como esta. Y mucha gente no lo sabe, pero en la web de Fora de Clase podéis presentar proyectos que os animo que echéis un vistazo y recojáis el testigo, ya que todos podemos beneficiarnos de alguna de vuestras ideas. Nada más que añadir, con todos ustedes, el gran Antón Gómez Escolar. Muchísimas gracias, Pablo, por la invitación, por supuesto, a venir. Siempre es un placer acudir a la universidad, en la que yo también he estado tantos años y me parece un sitio en el que hay que ir siempre que se puede. Y muchas gracias por el interés y la atención, que veo que hay mucha gente aquí que me honra mucho que hayáis venido, os lo agradezco un montón. Tampoco tengo un currículum tan inmenso como has dicho, es verdad que he hecho muchas cosas con los años que llevo en este mundo,
pero todavía creo que me queda mucho por hacer, así que esperemos que la próxima vez que vuelva por aquí sea para realmente tener un currículum ya que se salga de, de la hoja, ¿no? Yo he venido aquí sobre todo a hablaros sobre una familia de sustancias psicoactivas que es muy interesante, que tiene un grandísimo potencial en el área de la medicina fundamentalmente, pero también en otras áreas que no se habla tanto de ellas, y son las sustancias psicodélicas. Sustancias que ahora os definiré brevemente y también ya de paso pues diré algunas palabras de otras familias de drogas psicoactivas por si alguien pues no está muy enterado de las diferentes familias de drogas psicoactivas que hay para que tengamos todos un poco claro el mapa sobre el cual vamos a trabajar, ¿no? Una vez que haya definido las diferentes sustancias psicoactivas, nos meteremos ya a hablar exclusivamente de las psicodélicas y de su historia, que es muy rica y muy interesante. También hablaremos un poco de lo que estamos viviendo actualmente en el mundo de la investigación gracias a las drogas psicodélicas, que es algo bastante impactante lo que está pasando. Iremos a ver cuáles son las diferentes patologías en las cuales las drogas psicodélicas están mostrando promesa, para luego centrarnos en una patología que es especialmente relevante para muchas de las personas que están aquí, que son las patologías adictivas, ¿no? Los trastornos adictivos, trastornos de uso de sustancias, de abuso de sustancias, los diferentes trastornos que están relacionados con un uso problemático muchas veces de drogas psicoactivas, tanto legales como ilegales, ¿no? Cuando hayamos visto un poquito de todas estas posibilidades, que lo haré a través de una publicación de un artículo que hice el año pasado y que creo que es interesante para entender un poco las diferentes utilidades que tienen estas drogas en el tratamiento de trastornos adictivos, abriremos otra vez un poco el foco para ir a ver qué está pasando actualmente en el mundo y sobre todo en España a nivel político, a nivel legislativo, en relación a las drogas psicodélicas, porque está habiendo cambios, está habiendo nuevas novedades, digamos, cosas importantes que creo que es importante también que tengáis en cuenta, porque estamos hablando de unas familias de sustancias que aunque ahora mismo nos suenen como muy lejanas, muy peligrosas o incluso creamos que son sustancias que puedan traer más problemas que beneficios, estamos muy cerca, por ejemplo, de tener ya algunas de estas sustancias legalizadas y accesibles, sobre todo desde el punto de vista médico. No estamos hablando en ningún caso de que vayan a estar a la venta en la esquina, pero sí que se puedan adquirir y utilizar en hospitales, siempre y cuando un médico, un facultativo quiera utilizarlas y conozca bien el manejo de estas sustancias, ¿no? Así que es un poco el outline de la ponencia de hoy, que yo calculo que me llevará en torno a una hora y pico, hora y media como mucho. Y luego tendremos todo el resto de tiempo que quede, que creo que es hasta las 2 horas, o sea, una media hora más, o bueno, según lo que haya sobrado, para que preguntéis, para que planteéis, para que lo que queráis, básicamente, ¿no? Para hablar de todo esto que suele suscitar un montón de preguntas a la mayoría de las personas que, que les planteo siempre este tema. Tenemos luego unos debates y unas charlas muy largas, ¿no? Me voy a poner esto aquí para que no me moleste y vamos a empezar. A ver, ya está. Bueno, he titulado la ponencia Terapias con psicodélicos para el tratamiento de adicciones, perdón, pasado, presente y futuro, porque esa es un poco la idea, que vayamos de lo que ha pasado a lo que está pasando ahora y a lo que puede pasar, porque esto además como profesionales del ámbito de la salud mental a muchos os va a tocar muy de cerca, ¿no? Vais a tener mucho contacto con este tipo de cosas en un futuro, aunque actualmente pues todavía no tengamos abierta esa puerta. Voy a estar un poco por aquí porque me han dicho que si quiero salir en cámara para quien lo esté viendo online tengo que estar contenido en los confines de la mesa, pero bueno, mi instinto natural seguramente me acabará llevando hacia la pantalla, así que intentaré no salirme del plano. Vale. Antes de nada, siempre me gusta presentar mis conflictos de interés, que esto es una cosa que se hace habitualmente en las conferencias cuando vas a presentar resultados, ¿no? Para decir básicamente que no estás arrimando el ascua a tu sardina, ¿no? Que no estás tratando de engañar a la gente para que te den financiación o te den más atención de lo que mereces. Pero en este caso simplemente decir que lo que os voy a comentar no es algo que a mí me concierna personalmente mucho. Es verdad que colaboro con algunos medios de difusión o asociaciones que están relacionadas con el ámbito de las drogas psicodélicas. Drogopedia, que es el canal que llevo en redes sociales en el cual hablo fundamentalmente de drogas en general y de psicodélicos en particular, la Sociedad Española de Medicina Psicodélica y la Fundación Inagüe, son organizaciones todas relacionadas con el ámbito de las drogas psicodélicas, y luego tengo esos 3 libros que ha mencionado Pablo publicados que hablan de psicodélicos.
pero no tengo ni acciones en empresas de psicodélicos, ni me beneficia económicamente el hecho de que los psicodélicos funcionen o no funcionen. Yo simplemente me dedico a divulgar sobre ellos y, bueno, pues si lo hago de una forma que sea interesante, pues mejor, pero no tengo ningún interés económico directo relacionado con este ámbito, ¿no? Para empezar, sería muy importante definir qué son las drogas psicodélicas, ¿no? Pero como entiendo que en esta aula puede haber personas que a lo mejor no vienen del ámbito de las drogas y por tanto podrían tener más confusión acerca de qué pueden ser o no ser estas sustancias, voy a aprovechar para definir en general lo que son las drogas psicoactivas, para luego hablar de las psicodélicas, ¿no? Las drogas psicoactivas son fundamentalmente todas aquellas sustancias que introducidas en el organismo, es decir, que vienen de fuera, que no son producidas por nuestro propio organismo, porque entonces ya serían neurotransmisores, serían neuromoduladores, hormonas, serían otro tipo de cosas, ¿no? Pues las drogas psicoactivas son sustancias exógenas que una vez introducidas en nuestro organismo interactúan con los receptores que tenemos presentes en las neuronas del sistema nervioso central, es decir, interactúan con nuestras neuronas de lo que es el cerebro fundamentalmente para producir cambios en el pensamiento, en la emoción, en nuestro comportamiento, es decir, actúan sobre nuestra psique, sobre nuestra mente, ¿no? Por eso se habla de que son sustancias psicoactivas, porque tienen efectos a nivel psicológico. Esto define todas las drogas que conocemos, tanto legales como ilegales. De hecho, mucha gente siempre, cuando le pregunto, ¿qué crees que es una droga? Me dicen, pues es una sustancia adictiva, tóxica, tal. No, no todas las drogas tienen necesariamente que ser adictivas ni que ser tóxicas. Es verdad que casi todas las sustancias que conocemos, el agua incluida, tienen una dosis letal, una dosis en la cual nos pueden matar. Pero eso no quiere decir que las drogas per se tengan que ser sustancias tóxicas. De hecho, hay drogas que tienen márgenes de seguridad muy grandes, es decir, que son muy poco tóxicas. También hay drogas que, por ejemplo, no tienen potencial adictivo, porque no todas las drogas funcionan tocando los mismos neurotransmisores y por tanto no todas producen esos mecanismos de refuerzo que hacen que la gente pues empiece a tomarlas de una forma más y más y más continua, ¿no? Este modelo me gusta mucho, es el modelo de la rueda de las drogas, lo utilizo un montón para explicar este tema, y es que aquí están contenidas las principales familias de sustancias psicoactivas que conocemos, ¿no? Sustancia psicoactiva es sinónimo de droga, lo estoy usando así un poco indistintamente, pero os lo aclaro. Entonces, esta es lo que se conoce como la rueda de las drogas. Contiene todas las drogas, básicamente, que conocemos. Algunas existen que no están metidas en esta rueda por motivos diversos, pero yo me voy a ceñir a esta rueda porque creo que es un modelo más sencillo para entender. Esta rueda lo que hace es dividir todas las sustancias psicoactivas que conocemos según sus efectos y según sus riesgos. Y es un modelo muy útil, porque es un modelo que simplemente sabiendo a qué familia pertenece cada droga, podemos intuir cuáles van a ser sus principales efectos en el cuerpo, cuáles van a ser sus principales riesgos, tanto en la conducta como a nivel fisiológico. Y este modelo divide básicamente todo en 7 familias. Las 7 familias son las drogas estimulantes, que son sustancias psicoactivas que tienden a elevar, digamos, el nivel de alerta, el nivel de atención, aumentar la concentración, generar euforia. Pero claro, esto también se traduce en unos riesgos determinados en el cuerpo, como pueden ser los de la elevación de la temperatura, los de la elevación del ritmo cardíaco y la tensión arterial, y también pueden producir a nivel psicológico problemas como la adicción. Sustancias como la cocaína, como el café, como la anfetamina, como la metanfetamina, pertenecerían a esta familia, ¿no? Luego tendríamos, por ejemplo, las drogas cannabinoides. Son drogas que proceden en su mayoría de la planta cannabis sativa, aunque es verdad que sus efectos pueden ser ligeramente diferentes entre unas y otras. De hecho, hay algunas que son más psicoactivas que otras, como la diferencia entre THC y CBD, que son las dos principales moléculas que contiene el cannabis, los principales principios activos del cannabis. En general, lo que suelen producir las sustancias cannabinoides es una alteración sensorial, conocida como fumada o como sentirse, bueno, la gente se siente más ligera, puede generar hilaridad, sensación de risa. Y tiene el problema de que pueden manifestar determinados trastornos psiquiátricos cuando están presentes en una persona. Lo que pasa es que muchas veces esos trastornos pueden estar latentes y eso hace que la persona no sea consciente de que los tiene hasta que empieza a consumir estas sustancias de forma continua y empieza a tener pues, paranoias, problemas de tipo psicótico, que sería lo más grave, ¿no?, que se puede manifestar, y otro tipo de problemas, como pueden ser los problemas de memoria, que se pueden dar en el consumo muy continuado, ¿no?
También tienen algunos efectos psicoactivos muy valiosos en el ámbito terapéutico, ¿no? Como por ejemplo es en el tratamiento de la epilepsia, en el tratamiento de los efectos secundarios de algunas quimioterapias, en el tratamiento de algunos dolores crónicos cuando ya no responden adecuadamente a las drogas opioides, que son las que habitualmente se utilizan para el tratamiento de dolores oncológicos. Luego estarían las drogas opioides, que son estas sustancias que interactúan concretamente con los receptores opioides de nuestro cerebro y lo hacen produciendo efectos fundamentalmente de analgesia, de euforia, de relajación, sensación de paz, sensación de calma. Son sustancias que digamos que pueden reducir mucho los efectos del dolor físico, pero también del dolor emocional, y precisamente de ahí es donde viene uno de los principales problemas que tienen, ¿no? Y es que en aquellos contextos sociales en los que hay mucha problemática social, hay gente con problemas de sinhogarismo, de pobreza, tienden a enganchar muy bien, tienden a ser sustancias que cubren muy bien esa necesidad que tienen esas personas de desconectar de la realidad y hace que se produzcan epidemias bastante graves de consumo de drogas opioides, ¿no? Algo que estamos viendo actualmente en Estados Unidos y en Norteamérica en general, que esperemos que no llegue a Europa, pero que bueno, que siempre es importante tener en cuenta que estas sustancias son armas de doble filo. Por un lado, muy valiosas en el ámbito médico, pero por otro lado, muy peligrosas cuando se combinan con determinadas circunstancias sociales, ¿no? Y se producen consumos abusivos y consumos problemáticos. Luego estarían las drogas depresoras, sustancias que lo que hacen es deprimir el sistema nervioso central, reducir su actividad, y en esta familia tenemos sustancias muy famosas, ¿no? Como por ejemplo el alcohol, que es la principal droga depresora que conocemos y la más aceptada socialmente. Pero también tenemos otra familia de sustancias muy aceptadas socialmente, que son las benzodiazepinas, que se venden y se utilizan fundamentalmente para el tratamiento de la ansiedad y de los cuadros afectivo-patológicos, como pueden ser pues, trastornos de diversa índole, ansiedad, insomnio, dificultades para, bueno, para relajarse, para estar tranquilo. Y bueno, son drogas muy actuales, desgraciadamente, porque en la sociedad en la que vivimos se producen muchas casuísticas que llevan a la gente a utilizarlas para mantener o llevar una vida más adecuada, más agradable o mejor, pero desgraciadamente tienden a llevar a una situación en la que muchas veces dan más problemas que beneficios cuando se utilizan de forma continua y crónica, ¿no? Por ejemplo, personas con depresión que consumen benzodiazepinas combinadas con antidepresivos, personas con ansiedad que toman muchos ansiolíticos, es decir, que al final son sustancias que se están utilizando mucho a día de hoy en el mundo de la psicofarmacología, del tratamiento de diferentes trastornos, ¿no? Ahora veremos en qué se diferencia esto de las siguientes familias, que son las familias que vamos a hablar más hoy, ¿no? Que son las tres que quedan de explicar de la rueda, que son la familia de las drogas psicodélicas, la primera de todas, que esta es la familia, digamos, nuclear de la que vamos a hablar hoy, que son sustancias que producen estos cambios en la percepción, la cognición, la emoción y el comportamiento, pero de forma muy marcada, fundamentalmente en el ámbito de la percepción. Producen un grandísimo cambio perceptivo, que es por lo cual se conocían antiguamente como drogas alucinógenas, porque alteran mucho la percepción. El nombre de psicodélico proviene de la unión de dos palabras latinas que son psique, mente, bueno, griegas, psique, mente, y delos, que es manifestar, y con esa unión de esas dos palabras, psique, delos, da origen a la palabra psicodélico, que básicamente hace referencia a sustancias que son capaces de manifestar o visibilizar la mente. La mente o el alma, según cómo se entienda, porque la palabra psique tiene diferentes acepciones, pero realmente a lo que hace referencia es a la capacidad de estas sustancias de mostrar procesos cognitivos que no son perceptibles en un estado ordinario de conciencia, es decir, pueden manifestar procesos cognitivos subconscientes o difíciles de acceder en estados ordinarios de conciencia, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando hablamos de drogas psicodélicas a día de hoy, en realidad no solo estamos hablando de las drogas psicodélicas que veis en la rueda en este quesito verde, sino que también incluimos otras dos familias de sustancias con efectos muy parecidos a las drogas psicodélicas, aunque mecanismos de acción diferentes, pero todas ellas, estas tres familias, son las que se están investigando a día de hoy para uso médico, ¿no? Por eso las metemos todas dentro del paraguas de las terapias asistidas con psicodélicos, aunque también estemos incluyendo aquí las drogas empatógenas, que son drogas como la MDMA, por ejemplo, también conocida como éxtasis, una sustancia que produce sensaciones de conexión emocional, de elevación de tono emocional, de bienestar, de alegría, de sensación de fusión con la música, con los espacios, que en el otro lado del espectro también puede producir problemas por hipertermia, elevación excesiva de la temperatura corporal, ansiedad, malestar psicológico, bajones emocionales a los pocos días del consumo.
Y por último tendríamos la familia de las drogas disociativas, que son aquellas drogas que tienen la capacidad de producir una disociación entre lo que es la mente y el cuerpo, una sensación como de separación de mente y cuerpo, que se siente muchas veces como estar flotando, como estar desconectado incluso del mundo físico que nos rodea. Y son sustancias que se usan también muchísimo en medicina, porque son sustancias muy útiles para la anestesia, básicamente. Cuando una persona hay que operarla, se utilizan muchas veces drogas disociativas porque son muy seguras, si las comparamos con las opioides, son mucho menos peligrosas y muy eficaces para eliminar ese dolor y para permitir que se pueda llevar a cabo pues, intervenciones quirúrgicas sin que la persona sienta dolor, ¿no? Por otro lado, pues tienen también sus desventajas, como puede ser la capacidad de inducir bastante adicción si se utilizan de forma muy recurrente, o poder producir procesos o llevar a cabo procesos de neurotoxicidad o incluso de toxicidad a nivel de la vejiga, ¿no? Que son problemas que se dan en personas que consumen muchas drogas disociativas, como por ejemplo la ketamina, que es la más famosa de todas ellas. Vista la rueda, vamos ahora ya a centrarnos en nuestro campo de estudio de hoy, que son básicamente las drogas psicodélicas, entendiendo también como psicodélicas tanto las empatógenas como las disociativas que van acompañando a las psicodélicas clásicas, ¿no? Que no he mencionado antes, pero las drogas psicodélicas clásicas son básicamente la LSD, la psilocibina, que es el principio activo de las setas Psilocybe cubensis, también conocidas como setas alucinógenas o setas mágicas, la dimetiltriptamina, que es el principio activo de muchas plantas en la naturaleza, incluso en el propio cerebro humano hay pequeñas cantidades de DMT endógeno que se produce de forma natural, todavía no está muy claro cuál es su función biológica, pero sabemos que está ahí. O, por ejemplo, la 5-MeO-DMT, 5-metoxidimetiltriptamina, que está presente en el veneno del sapo Bufalvarius, que es un sapo que se fuma y que induce experiencias psicodélicas muy intensas. Pues estas serían un poco las principales drogas psicodélicas y muchas de las cuales vamos a hablar hoy porque son de gran interés para la medicina moderna. Bueno, aquí os dejo un poco el esquema de las sustancias principales que son de interés para lo que vamos a hablar hoy. Psilocibina, LSD, DMT, 5-MeO-DMT, mescalina, que no hablaremos mucho de ella, la verdad, pero sí que hablaremos de MDMA y de la ketamina. Vale. Las drogas psicodélicas tienen una historia muy rica y muy antigua. Son sustancias que hemos encontrado evidencias de que se consumían hace miles de años. De hecho, hace poco se publicó un estudio muy interesante donde encontraron en unos enterramientos en las Islas Baleares muestras de cabello en las cuales había pequeñas cantidades de moléculas alucinógenas, de moléculas delirógenas incluso, que habían sido consumidas por los habitantes de las Islas Baleares hace 3.000, 4.000 años, ¿no? También tenemos algunas pinturas rupestres en las cuales aparecen personas sosteniendo una seta y se ve una raya que, apuntando al cerebro, como una alusión al efecto que producían en la percepción esas sustancias. Algunas de estas pinturas tienen casi más de 8.000 años de antigüedad, se han encontrado en zonas del desierto del Sáhara, en cuevas, también en los Andes, en Mesoamérica, en diferentes regiones del mundo, ¿no? Se cree que la mayoría de las sociedades humanas tenían algún tipo de ritual de alteración de la conciencia. No necesariamente drogas psicodélicas, ¿no? Pero en muchos casos sí que eran drogas psicodélicas. También había otras prácticas como la meditación, los ayunos, las técnicas de respiración que permitían acceder a estados alterados de conciencia, pero parece ser que las más fáciles, accesibles y probablemente extendidas eran las plantas psicoactivas de toda índole, ¿no? Fundamentalmente las que tenían efectos psicodélicos. Aquí en Europa, por ejemplo, tenemos registros del uso de sustancias psicoactivas, más bien psicodélicas en particular. En el caso, por ejemplo, de los misterios eleusinos, unos ritos de adoración a los dioses que se hacían en la antigua Grecia, en los cuales pues, se consumía una bebida, el kikeon, en una de estas vasijas que tenéis aquí, en la cual se han podido hacer testeos analíticos en los que se han encontrado pues, moléculas psicoactivas presentes, porque todo apunta a que se utilizaban mezclas de diferentes hongos y cereales que producían un efecto alucinógeno importante que permitía pues, a los iniciados entrar en contacto con los dioses después de beber estos brebajes, ¿no? Lo que sucede es que en la Europa occidental, de la cual pues, somos todos culturalmente descendientes, no, hay muchas razones por las cuales empezaron a desaparecer estas sustancias. Y una de las principales fue la expansión del cristianismo en aquellos años, que tenía una doctrina pues, fuertemente centrada en los rituales cristianos, como son el consumo del vino y del cuerpo de Cristo, que eran las únicas sacramentos permitidos, y que empezó a desplazar a todos los cultos que existían en Europa y que utilizaban las plantas psicoactivas como sus sacramentos, ¿no?
Esta expansión pues, también se trasladó a la época colonial, a la expansión de las diferentes potencias occidentales por el resto del mundo, tanto es así que muchas prácticas de uso de drogas psicodélicas en diferentes religiones y diferentes religiones de diferentes pueblos de diferentes continentes quedaron desplazadas cuando llegó pues, la expansión de las doctrinas o de la cultura católica, cristiana, europea de aquellos años, ¿no? También se produjeron las fusiones de los ritos o de las religiones, perdón, de los diferentes continentes con estas nuevas, con esta nueva religión europea que llegaba allí, ¿no? Y lo que se produjeron los conocidos como ritos sincréticos, ¿no? Que fusionaban la doctrina cristiana con elementos religiosos de las religiones antiguas que existían en esos lugares, ¿no? De hecho, si pensamos, por ejemplo, en aquellas regiones de América en las cuales se mantiene activo el uso de drogas psicodélicas dentro de los ritos religiosos, nos encontramos con que hay elementos cristianos combinados con los elementos del uso de estas drogas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la región de los mazatecos en el norte de México, de donde era la chamana María Sabina, una de las más importantes de la historia. Los ritos son ritos cristianos en los cuales pues, se hace adoración a la Virgen, pero se consumen setas alucinógenas en vez de tomar pues, los ritos cristianos clásicos como pueden ser el vino o la hostia, ¿no? Es decir, que hubo fusiones y mezclas que permitieron que se mantuviesen hasta nuestros días los usos de estas drogas, pero ya disfrazados, digamos, dentro de rituales católicos, cristianos o de diferente índole que no eran los originarios de aquel momento, ¿no? Vale. Pero todo esto empezó a cambiar en Occidente cuando a finales del siglo XIX un químico llamado Arthur Heffter descubrió, o aisló más bien, la mescalina. La mescalina es una molécula alucinógena o psicodélica que está presente en los cactus de peyote y de San Pedro y que fue la primera molécula psicodélica que empezó a interesar a los científicos occidentales. Estamos hablando de que hemos dado un salto de casi 1900 años o 2000 años desde la última, digamos, el último uso oficial en Europa de las drogas psicodélicas. O sea que fueron muchos años de desuso, de desaparición, muchos años de persecución del conocimiento del uso de plantas medicinales, plantas alucinógenas de diferente índole. De hecho, tenemos el ejemplo de las caza de brujas en la Edad Media en la Europa. Tenemos un montón de ejemplos de cómo se persiguió mucho ese tipo de uso de drogas psicoactivas. Se veía como algo demoníaco, algo muy, muy peligroso, ¿no? Pero en el siglo XIX se empezó a despertar otra vez este interés en Occidente con este descubrimiento, que no tuvo una gran relevancia en un principio, aunque algunos artistas y algunas personalidades sí que tuvieron acceso a la experiencia con mescalina y pudieron vivirla y reportarla. De hecho, hablaremos más adelante de eso. No fue hasta el año 1943 cuando de verdad se empezó a despertar el interés científico en todo Occidente por las drogas psicodélicas, cuando un investigador llamado Albert Hoffman, que trabajaba para la casa farmacéutica Sandoz en Basilea, en Suiza, se encontraba en su laboratorio investigando en una serie de moléculas que podían tener actividad cardiovascular. Concretamente eran sustancias derivadas del ergot. El ergot es un hongo parásito que crece en el centeno, conocido también como cornezuelo del centeno, y que produce una sustancia que es la amida del ácido lisérgico, que es muy psicodélica, pero no tanto como lo que este hombre se topó, porque este hombre, trabajando con la amida del ácido lisérgico, creó la conocida como dietilamida del ácido lisérgico, también conocida por sus siglas en alemán LSD. No sabía lo que tenía entre manos y de hecho empezó a tener una experiencia francamente intensa de alucinaciones, no sabía muy bien a qué se debía, hasta que hipotetizó que tal vez se debía a que se había contaminado un poquito con una gotita de esta sustancia al trabajar con ella, que había podido entrar en su cuerpo a través de su dermis o había podido producir una gotícula que hubiese entrado en su cuerpo al respirarla. Unos días más tarde, en el 19 de abril, bastante intrigado por esta experiencia, decidió probar adrede una pequeñísima cantidad de esta nueva sustancia en la que estaba trabajando, de este LSD-25. Tomó 250 microgramos, es decir, una cuarta parte de un miligramo, lo que a día de hoy nos parecería una dosis monstruosamente grande del LSD a las personas que conocemos esta sustancia. En aquel momento no se conocía una sustancia en farmacología que tuviese esa potencia tan elevada de poder producir cualquier tipo de efecto. Él creía que estaba tomando una dosis segura para simplemente ver si podía esa sustancia tener algo que ver con la experiencia que había tenido 3 días antes,
y de pronto se dio cuenta de que efectivamente era esa sustancia la que le estaba produciendo esa experiencia, porque estaba teniendo una experiencia muy intensa al cabo de unos minutos de haber tomado esa pequeñísima cantidad. Tanto es así que tuvo que pedirle a su asistente, Susi, que la acompañase a casa en bicicleta, porque no podía estar en el laboratorio, no se encontraba capaz, no se sentía capaz de mantenerse allí más tiempo, y en aquella época, pues, Segunda Guerra Mundial, no tenían autorizado utilizar vehículos a motor en Suiza por las restricciones de la guerra, así que se fue a casa en bicicleta, y este fue el nacimiento del LSD, el nacimiento de lo que a día de hoy se conoce como el Bicycle Day, el Día de la Bicicleta, 19 de abril de 1943, que todos los años se celebra en todo el mundo. Los ciclistas se piensan que es una fiesta ciclista, pero en realidad es el cumpleaños del LSD y es una fiesta psicodélica que se conmemora todos los años como el redescubrimiento de la psicodelia en el mundo occidental realmente, ¿no? Que fue este el momento en el que la ciencia empezó a interesarse. En los días posteriores, en los años posteriores, Albert Hoffman se dedicó a probar esta sustancia en más ocasiones y consiguió convencer a Sandoz, a la empresa farmacéutica, de que era una sustancia que podía tener un interés, un uso incluso terapéutico, y se decidió patentar. Se patentó esta sustancia unos años más tarde y Sandoz empezó a enviar muestras de LSD a todos los laboratorios del mundo y a las universidades, ofreciéndoles cantidades gratis de esta sustancia a cambio de que descubriesen alguna utilidad potencialmente interesante para ella. En un principio, esta sustancia se utilizó como un psicotomimético, como una sustancia capaz de inducir una especie de falsa psicosis que permitía a los estudiantes, por ejemplo, de psicología, de psiquiatría, poder vivir en primera persona una experiencia psicótica para entender mejor a sus pacientes. También se utilizaba para buscar sustancias que pudiesen curar la psicosis, en base al modelo de que si yo te doy LSD y hago que tú estés en un estado psicótico, puedo probar a darte diferentes sustancias para ver si alguna de ellas es capaz de curarte de esa psicosis, y entonces habríamos encontrado una forma de modelizar la psicosis y de curarla. Este uso más adelante se demostró que no era realmente tan fidedigno, porque la experiencia psicodélica no tiene tanta similitud con los estados psicóticos, lo puede tener en unas etapas iniciales, pero desde luego no se parece a una psicosis en una persona instaurada ya a nivel patológico. Pero sí que abrió la puerta a que diversos hospitales del mundo empezasen a experimentar cómo podía utilizarse esta sustancia para buscar un uso terapéutico. Y en este contexto es cuando algunos hospitales, como por ejemplo el Hospital Saskatchewan en Canadá, decidieron empezar a dar a algunos de sus pacientes más graves, en contextos fundamentalmente de trastornos de salud mental, trastornos psicológicos, dosis de psicodélicos para ver cuál era la reacción que tenían estos pacientes, ¿no? Los primeros fueron los pacientes alcohólicos, pacientes muy difíciles de tratar en aquel momento, y que lo siguen siendo de hecho, que tenían unas tasas de recaída muy grandes, pacientes muy cronificados y con una esperanza de vida muy corta. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando en el trabajo de dos investigadores que fueron Abraham Hoffer y Humphrey Osmond, que son los dos investigadores principales de Saskatchewan en Canadá, descubrieron que la mayoría de sus pacientes alcohólicos, después de tener una experiencia psicodélica muy intensa inducida por LSD, abandonaba el consumo de alcohol o lo reducía drásticamente? Y esto fue un descubrimiento muy importante, porque hasta ese momento la eficacia de los tratamientos contra el alcoholismo era muy baja. Así que se empezó a utilizar el LSD como una droga para tratar el alcoholismo en pacientes alcohólicos, con bastante éxito en muchos casos, y este uso se empezó a extender. Se empezó a extender no solo en cuanto a que se utilizaba en más lugares, sino que también se empezó a explorar otro tipo de trastornos: la depresión, la ansiedad en personas con una diagnosis terminal, el dolor crónico, diferentes tipos de trastornos relacionados con traumas psicológicos, y en la mayoría de ellos se veían resultados francamente sorprendentes. Frente a la eficacia de las terapias de la época, que muchas veces requerían de tratamientos muy largos, muchas veces basados incluso en el psicoanálisis, que es ya de por sí muy largo el proceso terapéutico psicoanalítico, el uso de drogas psicodélicas permitía que las personas tuviesen cambios bastante rápidos y muy perdurables en el tiempo. Es decir, con una única administración, 2 o 3 administraciones, se conseguía que las personas dejasen de tener criterios diagnósticos de patología, es decir, estaban, entre comillas, curadas, aunque en salud mental apenas utilizamos esa palabra, ¿no? Pero estaban curadas y se mantenían así durante años. Es decir, no era necesario mantener ningún tipo de tratamiento, las personas eran dadas de altas. Y esto fue francamente revolucionario. Esto llevó a que muchas personas de la época recibiesen tratamiento con drogas psicodélicas. Tanto es así que, por ejemplo, la LSD fue, hasta los años 70-80, la droga más estudiada de toda la historia, con unas cerca de 10.000 publicaciones específicas abordándola y
decenas de miles de pacientes que habían recibido tratamiento en ensayos clínicos y fuera de ellos, ¿no? O sea, una sustancia que fue muy, muy utilizada en aquel momento. Desgraciadamente, esta gran esperanza, este gran entusiasmo que había en el mundo científico con el uso de drogas psicodélicas también acabó percolando al ámbito social. Y allí se convirtió en una nueva forma de experiencia que mucha gente quería vivir y que desgraciadamente terminó por relacionarse mucho con movimientos políticos de aquel momento, ¿no? Movimientos políticos que estaban siendo tremendamente incómodos para el poder, fundamentalmente en Estados Unidos, pero también en otras regiones del mundo. El conocido como movimiento hippie, el movimiento por los derechos civiles, por los derechos sociales, en contra de la guerra de Vietnam. Se empezaron a mezclar un montón de elementos políticos, sociales, con el uso de drogas psicodélicas, y esto también trajo accidentes, porque estas sustancias no son ni mucho menos sustancias que no tengan ningún riesgo. Las drogas psicodélicas, al igual que le pasa a todas las drogas que conocemos, tienen riesgos en determinados contextos con determinados usos, ¿no? Algunas de ellas muchos, otras menos, pero fundamentalmente las drogas psicodélicas tienen la capacidad de desestabilizar ciertas estructuras mentales, que puede ser muy útil cuando tenemos que cambiar a una persona que necesita un cambio porque está en un proceso mental patológico, tiene dificultades para salir de un determinado ciclo de pensamiento, hay que de alguna forma cambiar la cognición de esa persona, pero también es tremendamente peligroso cuando una persona no tiene esos problemas, pero tiene algún tipo de inestabilidad cognitiva subyacente por algún tipo de trastorno psiquiátrico latente que al administrar estas sustancias se puede manifestar, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de la psicosis que puede manifestarse en personas con trastornos psicóticos latentes, que a lo mejor todavía no son conscientes de que los tienen, no han tenido un debut, no han tenido ningún episodio todavía y al tomar una sustancia psicodélica pueden tener una primera manifestación. Y también, por supuesto, de las experiencias difíciles, también conocidas como malos viajes, que si bien no producen generalmente ningún trastorno psiquiátrico, sí que pueden producir trastornos psicológicos que puedan ser incómodos para la persona en su vida, en su día a día, ¿no? Como puede ser traumas psicológicos relacionados con una experiencia muy difícil o muy perniciosa, ¿no? Todo esto llevó a que, en paralelo con esta investigación científica tan prometedora, se empezasen a producir muchos problemas en el ámbito social y en el ámbito político que llevaron a la prohibición directamente de estas sustancias en los años finales de los 60, principios de los 70. Primero en Estados Unidos y luego a través de las Naciones Unidas y los convenios internacionales en todo el mundo. Esto fue un desastre para la investigación, que se vio frenada en seco. De hecho, hubo varios años durante los cuales la investigación estuvo directamente prohibida, cosa que a día de hoy no pasa con ninguna sustancia en el mundo, no hay ninguna sustancia que esté prohibida para investigación, siempre está abierta la puerta a la investigación. Pero en aquellos años fue tal la reacción que se produjo desde instancias gubernamentales que las sustancias psicodélicas no solo se prohibieron para todos los usos, sino que además también quedó prohibido de facto su investigación. Esto fue un atraso importante porque frenó en seco un campo que estaba siendo muy prometedor y que estaba trayendo mucho interés y que de haberse desarrollado al ritmo al que se estaba desarrollando en aquel momento, sin esos problemas paralelos, tendríamos desde hace muchos años terapias psicodélicas muy, muy avanzadas y que probablemente nos habrían estado ayudando a luchar contra la epidemia de trastornos mentales que estamos sufriendo a día de hoy desde hace varios años, ¿no? Pero bueno, seamos realistas, hablemos de lo que sucedió y no de lo que podría haber sucedido. Y actualmente pues, nos encontramos con que después de todos estos años de abandono de la investigación psicodélica, concretamente desde principios de los años 70, empieza a haber algunos cambios. Bueno, perdón, porque quería... Ah, sí. Antes de empezar a hablar de lo que está pasando ahora, sí que quería daros un dato, un detalle interesante acerca de lo que pasó en aquellos años, ¿no? Estas son unas declaraciones de uno de los secretarios de Interior, digamos, como una especie de ministro de Interior de Estados Unidos, de Richard Nixon, que era el presidente de Estados Unidos en aquellos años, de la prohibición de los psicodélicos. Y estas son unas declaraciones que hizo en el año 94 sobre la campaña electoral del año 68, que fue la campaña electoral en la que se prohibió el LSD, es decir, fue cuando pasó esta campaña electoral fue cuando Nixon llegó al poder y prohibió el LSD, ¿no? ¿Y qué decía este hombre que se llamaba John Daniel Ehrlichman? Decía, la campaña Nixon de 68 y después la Casa Blanca de Nixon tenían dos enemigos, la izquierda contra la guerra y las personas negras. Sabíamos que no podíamos ilegalizar estar en contra de la guerra o ser negro, pero al conseguir que el público asociara a los hippies con la marihuana y a los negros con la heroína, y aquí había incluidas más drogas, pero esta es un resumen, digamos, de lo que dijo. Luego criminalizar fuertemente ambas, podíamos desarticular ambas comunidades.
Podíamos arrestar a sus líderes, allanar sus casas, desbaratar sus reuniones y vilipendiarlos noche tras noche en las noticias de la tarde. ¿Sabíamos que mentíamos sobre las drogas? Por supuesto que sí. Es decir, que hubo mucho interés político en la prohibición de las drogas psicodélicas en aquel momento y de otro tipo de drogas, que a la postre, pues bueno, en muchos casos ha desembocado en esta situación actual que tenemos de que muchas drogas pues no tenían, digamos, tanto sustento científico su prohibición como el que a día de hoy creemos que tenían, perdón, o el que a día de hoy se defiende que no debían haber tenido o no debían haberse prohibido de la forma en la que se prohibieron, fundamentalmente, ¿no? Richard Nixon fue el presidente que inició la guerra contra las drogas, este movimiento global de lucha contra todas las sustancias psicoactivas, que pues desgraciadamente en muchos casos nos ha llevado a tener más problemas con las drogas de los que teníamos incluso antes de que se produjese ese inicio de esa guerra, ¿no? Pero a finales de los años 90 hubo cosas que empezaron a cambiar y apareció o empezó a resurgir ese interés científico por las drogas psicodélicas en Occidente, ¿no? A partir de los 90, en Europa y Estados Unidos, empieza a publicar estudios de neuroimagen y de farmacología sobre las drogas psicodélicas, que son los que nos traerían ya el conocimiento actual científico de las drogas psicodélicas y los que nos traerían lo que se ha venido a conocer como el renacimiento psicodélico, que es básicamente el nombre con el que se ha bautizado este movimiento de investigación que busca sacar a la luz de nuevo las drogas psicodélicas como herramientas para los tratamientos en salud mental y concretamente en tratamiento de adicciones, que ahora veremos exactamente, ¿no? No me voy a meter en los detalles de este renacimiento psicodélico, porque aquí no hemos venido a hablar tanto de la historia como del uso actual y de la investigación, pero simplemente mencionar que, fijaos, de los 6 grupos de investigación que había, que empezaron este movimiento en los años 90 a nivel global, 2 de ellos estaban aquí en España. El grupo de Magí Farré y Jordi Camí en el IMIM, en Barcelona, y el grupo de Jordi Riba y Manuel Barbanoj en Sant Pau, en Barcelona también. Fueron 2 grupos muy importantes que permitieron que se iniciase este movimiento a nivel global y los teníamos aquí en la casa, como quien dice, ¿no? Muy cerquita. Este inicio, este resurgir, tuvo algunos hitos importantes, ¿no? Por ejemplo, en el año 2000 se inició el primer estudio en humanos de los usos terapéuticos de las drogas psicodélicas, fundamentalmente de la MDMA para el tratamiento de estrés postraumático en mujeres que habían sido víctimas de violencia sexual, y fue concretamente en Madrid, en el Hospital de la Paz, asociado a la Universidad Autónoma de Madrid, por parte del investigador José Carlos Bouso. Un estudio que desgraciadamente fue cancelado 2 años después por presiones políticas, después de que se publicase un artículo en El País que básicamente generó tal polvareda que la Comunidad de Madrid decidió que no quería que se hiciese ese estudio en un hospital público y lo canceló. Un estudio que habría sido realmente importante a nivel global porque habría posicionado a España como un actor clave en el renacimiento psicodélico y desgraciadamente pues se quedó a medias por elementos, digamos, ajenos a la ciencia, ¿no? O en el año 2006, el estudio que se publicó en Johns Hopkins University, uno de los centros más importantes de investigación biomédica del mundo, en el cual pues, descubrieron que las personas con depresión, cuando recibían una dosis de psilocibina, concretamente, después de tener un viaje psicodélico, tenían cambios perdurables en sus puntuaciones de depresión, que no solo eran notorios para las escalas que se estaban utilizando para evaluarlo, sino que también los propios sujetos se referían a sí mismos como libres de depresión después de la experiencia y sus familiares y amigos atestiguaban cambios en esas personas que iban en la misma dirección. Es decir, que parece ser que esa experiencia psicodélica permitía que la gente con depresión por lo menos redujese mucho su sintomatología depresiva durante meses, incluso años, posteriormente a una única experiencia psicodélica, lo cual era muy llamativo, ¿no? Todo esto empezó a crecer, empezaron a entrar un gran número de grupos de investigación de diferentes centros y de diferentes hospitales, y todo esto hizo que surgiese lo que conocemos a día de hoy ya como el renacimiento psicodélico, ¿no? Este interés por las drogas psicodélicas que está permeando todos los ámbitos prácticamente del mundo investigador y científico. Para que os hagáis una idea, si en los años 70 vimos este incremento en el interés, bueno, 60-70 en el interés por la investigación psicodélica, estas son las publicaciones que hubo de diferentes artículos científicos sobre drogas psicodélicas. Actualmente estamos en un momento bastante prometedor de interés científico en este campo, ¿no? Tenemos una grandísima cantidad de publicaciones. Pero bueno, ¿qué es la psicoterapia psicodélica? ¿Qué es la terapia psicodélica? He hablado mucho de ella, he dicho qué tal. Mucha gente puede pensar que estamos hablando de sustituir los antidepresivos por psicodélicos y cosas así. No, estamos hablando de una terapia
que es muy especial porque tiene una forma de usarse o de trabajarse que no es nada similar a la que venimos acostumbrados con los fármacos psiquiátricos a día de hoy, con los antidepresivos o con los ansiolíticos, ¿no? La psicoterapia asistida con psicodélicos lo que busca es que el psicodélico actúe como una especie de catalizador, ¿no? Que lo que haga sea acelerar un cambio que se va a producir en el paciente, haciendo que este paciente viva una experiencia transformadora, una experiencia que le cambie de forma perdurable y no tanto tratar los síntomas, como sucede con la farmacología actual, que busca fundamentalmente reducir la intensidad del síntoma. En este caso, al revés, estamos buscando destapar, digamos, esa sintomatología, destapar eso que está por debajo, esa condición que puede estar sustentando ese trastorno que está viviendo el paciente, pero hacerlo en un lugar seguro, por supuesto, en un lugar muy preparado, con no solo un lugar físico, sino también un lugar mental preparado. Y para ello lo que se hace básicamente es preparar al paciente a lo largo de una serie de sesiones, de forma con psicoterapia, prepararle para la experiencia que va a vivir, generar vínculo terapéutico, generar una buena comunicación y confianza con el terapeuta, para posteriormente administrarle la droga psicodélica un día de forma muy preparada, en una sala adecuadamente acondicionada para ello, en compañía constante de sus terapeutas, sin necesidad de que haya comunicación, porque ese día lo que se busca es que el paciente tenga una experiencia introspectiva, una experiencia intensa, que pueda darle claves, que pueda darle ideas, que pueda darle elementos que luego se puedan trabajar en psicoterapia, ¿no? Pero los terapeutas siempre están ahí para apoyar al paciente en el caso de que se encuentre mal, en el caso de que tenga ansiedad, se encuentre confuso, necesite apoyo emocional de algún tipo, ¿no? Después de esta experiencia se inicia lo que sería ya la verdadera terapia, que es lo que se conoce como la fase de integración. La integración es la parte en la cual se coge todo lo que el paciente ha vivido durante la experiencia psicodélica y se procesa y se trabaja en la psicoterapia con su terapeuta, ¿no? Durante este proceso, el proceso, digamos, del viaje psicodélico, el paciente simplemente está tumbado con los ojos cerrados y con unos cascos con música, y los terapeutas, como he dicho antes, solamente están ahí para apoyarle. Pero realmente después de la experiencia psicodélica, en los días posteriores, cuando se realiza todo ese trabajo psicoterapéutico, que puede ser de base cognitivo-conductual, puede ser de diferentes bases según también la escuela a la cual pertenezca el terapeuta. De hecho, la psicoterapia psicodélica se puede adaptar a muchos tipos de terapia psicológica diferentes, pero básicamente esa es la estructura principal de todas las terapias psicodélicas, ¿no? Tenemos una fase de cribado en la cual se ve si el paciente cumple los requisitos para tener una experiencia segura, es decir, no tiene una esquizofrenia, por ejemplo, no tiene un trastorno psicótico latente, no tiene una bipolaridad, el paciente se encuentra en buenas condiciones de salud física, no tiene riesgos de tener problemas con la sustancia. Luego se hace la fase de preparación y de generación del vínculo y de preparación de lo que va a ser la sesión de la experiencia psicodélica, luego se hace la experiencia psicodélica y por último se hace la fase más importante, que es la fase de integración. Ahora veremos por qué es la más importante la integración en particular, porque tiene una razón de ser, ¿no? Pero todo esto es un poco la estructura de la psicoterapia asistida con psicodélicos, que es de lo que vamos a hablar ahora, de cómo funciona todo esto, ¿no? De hecho, una de las grandes preguntas que la ciencia moderna ha estado intentando resolver desde el principio es ¿por qué funciona la terapia psicodélica? Es decir, ¿por qué si yo tengo un paciente y hago un curso de terapia con él que puede durar meses o años, puedo tener un resultado X, pero si yo a ese paciente en mitad de ese curso le meto un viaje psicodélico, de pronto la eficacia de la terapia se multiplica por 3? ¿Por qué? ¿Por qué sucede de pronto ese incremento tan enorme en las tasas de eficacia de las terapias solamente por meter una experimentación psicodélica en medio? Pues esto se debe básicamente a la forma en la que funciona la psicoterapia psicodélica, ¿no? Y cómo funcionan sobre todo los psicodélicos en el cerebro. Y básicamente habría 3 mecanismos importantes que activan los psicodélicos en el cerebro y que los 3 tienen una dirección terapéutica muy buena y muy eficaz si se sabe aprovechar, ¿no? En primer lugar, tenemos el incremento de la neuroplasticidad a nivel neuronal. Cuando los psicodélicos activan el receptor 5-HT2A, que es el principal receptor sobre el cual trabajan estas sustancias, se produce un incremento importante en la neuroplasticidad e incluso en la neurogénesis. De hecho, esto se ha visto tanto en animales como en humanos, ¿no? Hay un incremento en la capacidad sináptica de las neuronas, hay una sinaptogénesis, se producen nuevas conexiones. Hay un estudio, de hecho, se publicó hace 2 años, en el cual un ratón, después de años de modelización de depresión, tenía una pérdida sináptica importante en el cerebro, se había sometido al ratón a una depresión que había hecho que muchas de sus conexiones neuronales se fuesen perdiendo, el ratón simplemente había perdido una gran cantidad de sinapsis, y después de una única administración de una dosis de psilocibina alucinógena,
Se volvía a analizar la sinapsis de ese ratón, se le sacrificaba, se le lonchaba el cerebro, sé que es un poco cruel, pero es la forma que tenemos de saber cómo funcionan estas cosas de forma directa, y se veía que había habido un incremento importante del número de sinapsis por centímetro cúbico en su cerebro después de esa administración puntual de una droga psicodélica, lo cual es muy llamativo, porque hasta hace muy poco se pensaba que las drogas en general eran sustancias que tendían a dañar la capacidad sináptica del cerebro, la neuroplasticidad, y en este caso, pues no es para nada ese el sentido, ¿no? También se produce un efecto especial a nivel de las redes del cerebro, ¿no? Se produce una disminución, más bien se produce una desincronización de la conocida como red neural por defecto, que es una red neuronal que se encarga de muchas funciones, fundamentalmente cuando el cerebro está en reposo, cuando no estamos realizando una actividad en particular, y esta red está muy relacionada con procesos psicopatológicos como los de la depresión, por ejemplo, o las adicciones. Cuando una persona tiene una depresión o una adicción, lo más habitual es que encontremos que esta red está hiperactiva. Están constantemente rumiando, constantemente pensando, pensando, pensando. Cuando es una depresión, puedes estar pensando en cosas negativas, en cosas que te afectan. Cuando estás en una adicción, puedes estar constantemente pensando en la búsqueda de la sustancia, en cómo conseguir la sustancia. Y los psicodélicos consiguen romper con ese patrón de pensamiento de forma brusca durante unas horas, y luego, cuando la red neural se va volviendo a reconstruir esa actividad neuronal en las horas posteriores a la desaparición de los efectos de la sustancia, se encuentra en un nivel de actividad menor. Es decir, se puede conseguir que esa red reduzca su actividad durante horas, incluso días, después de haber tomado esta sustancia. Y esa ventana se puede aprovechar precisamente para que la terapia tenga mayor eficacia y mayor capacidad de ayudar a que ese estado se pueda mantener más tiempo, o que incluso se llegue a quedar así, ¿no? Que la persona pueda mantenerse en ese estado con menor activación de esa red neural por defecto y, por tanto, menor autorreferenciación, menor rumiación constante, más presente en el mundo, más presente en el aquí y ahora, y menos en su cabeza constantemente pensando en los elementos relacionados con ese proceso patológico, ¿no? Y por último, pero no menos importante, los psicodélicos producen una experiencia fenomenológica, una experiencia subjetiva muy potente, que muchas veces aporta muchas claves al paciente para encontrarse mejor. Por ejemplo, hay muchos casos de personas que han consumido drogas psicodélicas para superar el duelo de un familiar o de un ser querido, del cual a lo mejor no tuvieron la oportunidad de despedirse, o que tuvieron una muerte en un estado en el que todavía no habían resuelto algún elemento de conflicto entre ellos. Y estas experiencias han permitido, por ejemplo, a las personas poder reencontrarse con esa persona que habían perdido, y poder tener una conversación con ella, despedirse adecuadamente y terminar de romper ese problema, ¿no? De solucionar ese problema que de otro modo habría sido absolutamente irresoluble, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, por mencionaros un caso famoso, del príncipe Harry, que tuvo un duelo muy complicado con la muerte de su madre Lady Diana, y estuvo muchos años muy enfadado con el mundo y sin querer hacer nada, porque entendía que el mundo le había arrebatado a su madre, y después de una experiencia psicodélica con ayahuasca concretamente, tuvo la posibilidad de reencontrarse con su madre, y su madre le dijo que, bueno, que el mejor tributo que podía hacerle a ella en vida era ser feliz, vivir la mejor vida posible, y ser así su legado, y no vivir una vida de enfadado con el mundo. Y esto le produjo un cambio que, pues, hasta el día de hoy perdura, ¿no? O sea, este tipo de ejemplos que os pongo, que son ejemplos a lo mejor pues simplemente porque entendáis de lo que estoy hablando, están a día de hoy, gracias a Dios, ya muy bien estudiados por parte de publicaciones que se han llevado a cabo en los últimos años. Concretamente, cuando hablamos del uso de psicodélicos en duelo, en España tenemos una de las mejores investigadoras del mundo, Débora González, que tiene una serie de publicaciones muy interesantes sobre el uso de drogas psicodélicas para superar duelos difíciles, duelos enquistados, duelos que muchas veces son muy, muy complicados de abordar con otro tipo de herramientas, ¿no? Como ya os he contado, no me voy a detener en los mecanismos, pero sí que me gustaría enseñaros esta imagen porque me parece muy, muy, muy reveladora. Esta es una dendrita de una neurona, es decir, tenemos una imagen de cómo de un filamento dendrítico de una neurona que busca, generalmente conecta con otra neurona, ¿no? Podemos ver cómo después de una única administración de una droga psicodélica, como puede ser el DOI, el DMT, que es el ayahuasca, por ejemplo, o el LSD, a esa rama, a esa dendrita, le surgen estas neuritas, le surgen estos pequeños filamentos. Esos filamentos son el inicio de nuevas conexiones con otras neuronas. O sea, son filamentos que buscan conectarse con otras neuronas, generar nuevas sinapsis. En cambio, cuando a esa neurona la exponemos a un vehículo, que puede ser un suero salino, es decir, una sustancia que digamos que sería como, entre comillas, un placebo, no vemos ese incremento o ese crecimiento de neuritas, ¿no? Lo cual, pues, viene a sustentar esta idea de que los psicodélicos pueden rearborizar, de alguna forma,
nuestras conexiones sinápticas, o sea, pueden hacer que nuestras neuronas tengan, digamos, ese estímulo para crecer o para reconectar con más neuronas, ¿no? Y esto es un proceso muy interesante, pues es un proceso que hasta hace muy poco se pensaba que en el cerebro adulto estaba muy poco activado o que era muy difícil de activar. Y el hecho de tener sustancias que son capaces de inducir estos procesos nos pone a las puertas de incluso empezar a encontrar tratamientos que puedan ser eficaces para trastornos neurodegenerativos, que generalmente suelen llevar el sentido contrario a este efecto, ¿no? Es decir, suele ser un empobrecimiento sináptico relacionado, pues, con la acumulación de placas beta-amiloide, o por la muerte neuronal, o por la apoptosis relacionada con una excitotoxicidad, o con la falta de dopamina. Puede haber un montón de procesos que llevan a esa pérdida sináptica, y estas drogas, si son capaces de revertir esos procesos o de ir en dirección contraria, podrían ser herramientas muy eficaces para abordar o posponer la aparición de algunos trastornos neurodegenerativos, ¿no? Pero bueno, esto todavía es una parte hipotética que no podemos de momento demostrar porque no hay suficiente investigación. Pero sí que es muy prometedora esta línea del uso de psicodélicos como sustancias psicoplastógenas, ¿no? O neuroplastógenas, es decir, con la capacidad de inducir esa psicoplasticidad o neuroplasticidad. Bueno, no voy a entrar tampoco a hablar más del nivel de redes cerebrales, pero simplemente por poner esta imagen, que también la ponía en pequeño en la imagen anterior. Esta es la diferencia entre la interconectividad entre diferentes regiones del cerebro cuando una persona está en un estado ordinario de conciencia, tomando un placebo, es decir, está en un estado normal, que podemos ver cómo las interconexiones entre diferentes regiones cerebrales, todas ellas siguen un patrón que es bastante predecible y que está muy bien encauzado. Cuando una persona toma un psicodélico, la desestructuración de la red neural por defecto hace que las regiones del cerebro que normalmente se conectaban a través de esta red empiecen a buscar rutas alternativas de comunicación. Y entonces se produce esta hiperconectividad del cerebro que empieza a comunicarse de forma caótica, pero es que en esta forma caótica de comunicación pueden surgir nuevas vías o nuevas conexiones entre diferentes regiones que antaño ya no se estaban utilizando, no me refiero a conexiones que no se están utilizando, que pueden hacer que surjan nuevas ideas, nuevos pensamientos, nuevas formas de ver el mundo que no están relacionadas con el proceso patológico en el que llevaba mucho tiempo el cerebro encauzado, ¿no? Sabéis que los procesos mentales, cuanto más utilizas una ruta, más la vas afianzando. Se va generando una potenciación a largo plazo, se va generando una solidificación de ese pensamiento en el cerebro. Igual que si yo toco el piano durante muchos años, voy a llegar a ser muy bueno tocando el piano. Pues este tipo de procesos en los cuales se desestructura el cerebro y se producen nuevas conexiones o nuevas conexiones entre diferentes regiones que no tienen una conexión de forma habitual, permite que el cerebro, digamos, que salga de esa pequeña cárcel en la que puede estar metido después de muchos años con el mismo ciclo de pensamiento, con el mismo tipo de cognición, ¿no? Esto es muy útil cuando se acompaña de un proceso terapéutico, de un entorno terapéutico y de una buena terapia estructurada, ¿no? Porque también puede ser muy peligroso si se acompaña de un mal contexto, que por eso es por lo que lo de los viajes psicodélicos, cuando se hacen sin mucho cuidado, pueden ser especialmente peligrosos, ¿no? Porque el cerebro, cuando se somete a una experiencia psicodélica, estamos viendo que se produce una combinación de neuroplasticidad elevada con un caos cerebral que produce el surgimiento de pensamientos diferentes que a lo mejor no estaban presentes en un estado ordinario, y a veces pues, puede hacer que afloren a la luz pensamientos incluso traumáticos que podían estar suprimidos por el cerebro, que pueden ser pensamientos traumáticos relacionados con vivencias pasadas, vivencias, quiero decir, de épocas pasadas, de años pasados en los que puede haber vivido la persona algún elemento traumático, y eso puede volver a ponerse sobre la mesa, ¿no? Por eso es tan importante que las experiencias psicodélicas se hagan siempre en un contexto terapéutico, bien controlado y bien preparado, para que todo esto se pueda optimizar en dirección terapéutica y evitar en lo posible los riesgos, ¿no? Pero bueno, veamos cuáles son esos riesgos. Las drogas psicodélicas, como os he dicho antes, tienen riesgos como todas las drogas, ¿no? Pero en concreto tiene algunos riesgos diferentes a los de las drogas que habitualmente conocemos, ¿no? Entre ellos está el ser drogas poco adictivas, generalmente, con baja toxicidad, generalmente, no todas, pero generalmente suelen ser bastante poco tóxicas, se pueden consumir dosis bastante elevadas sin que haya una afectación fisiológica importante. De hecho, por ejemplo, hay muchas de estas sustancias que no conocemos todavía ninguna muerte que se haya producido por ellas, como es el caso de una sobredosis de LSD, una sobredosis de psilocibina, nunca se han dado en la historia, porque el margen terapéutico es muy grande, la diferencia entre la dosis activa y la letal es tan enorme que es muy, muy complicado tomar tantos miles de dosis como para llegar a morirse, ¿no? Los riesgos en el plano médico suelen ser mucho más bajos que los riesgos en los planos recreativos, es decir, que tampoco nos debemos dejar llevar por los riesgos que se ven, que se producen efectivamente en festivales de música y en otro tipo de espacios. Estamos hablando de un uso terapéutico muy bien controlado.
y al igual que con la morfina en un hospital no muere nadie prácticamente, pero en la calle puede morir mucha gente, lo mismo pasa con las drogas psicodélicas. El uso de drogas psicodélicas en espacios controlados rara vez va a producir problemas graves, y en cambio en espacios descontrolados sí que puede muchas veces producir problemas como esos malos viajes que hemos hablado anteriormente, o incluso esas psicosis que pueden manifestarse en personas con predisposición, ¿no? Lo importante con las drogas psicodélicas siempre está en lo que se conoce como el set y el setting, ¿no? El set y el setting es el estado mental de la persona o del paciente y el espacio físico y social en el cual se encuentre. Las drogas psicodélicas son drogas que abren a la persona a muchísimos estímulos sensoriales, lo cual hace que se vuelva a la persona muy sensible al lugar en el cual se encuentre y también a lo que tenga en ese momento en la cabeza. No es lo mismo una persona que se acerca a una experiencia psicodélica con la confianza de querer vivirla que con el miedo de qué va a pasar. Va a ser totalmente diferente a la experiencia que van a vivir, y los riesgos, por supuesto. Pero por hablar un poquito de los riesgos en general a nivel poblacional, podemos decir que las drogas psicodélicas están en las partes más bajas de la tabla de daños y riesgos que producen las drogas a nivel social a lo largo del año, ¿no? Este es un estudio que hizo el catedrático de neuropsicofarmacología del Imperial College, el profesor David Nutt, en el cual pues hacía un ranking de los daños que producían a nivel social y a nivel también personal de las diferentes drogas que había, ¿no? Daños al individuo y daños a la sociedad. Y las drogas psicodélicas salieron los últimas de la tabla, y así si también comparamos los riesgos tanto de potencial adictivo como de letalidad o toxicidad de las diferentes drogas psicoactivas, también las tenemos en la parte más baja de la tabla, muy por detrás de sustancias como el alcohol, por supuesto la heroína, la cafeína incluso. O sea que hablamos de sustancias bastante seguras cuando se saben manejar adecuadamente. Y por último, en un estudio que se hizo hace unos años sobre una población muy grande, sobre una muestra de unas 200.000 personas en Estados Unidos, se encontró que el uso de drogas psicodélicas estaba correlacionado generalmente con un menor riesgo de suicidio por parte de las personas, ¿no? Esto no nos implica necesariamente una causalidad, sino simplemente una correlación, que no tiene por qué tener que ver con el psicodélico en sí, ¿no? Pero sí que nos indica que no parece ser que sea cierta esta asociación que hay generalmente del consumo de drogas psicodélicas con trastornos mentales, ¿no? Porque hasta ahora mucha gente siempre había dicho que la gente que tomaba drogas psicodélicas era gente que acababa teniendo muchos más trastornos mentales, pero esta asociación no parece en absoluto cierta, porque sí que la podemos encontrar con otras drogas, pero con las drogas psicodélicas no tanto, ¿no? Bueno, visto ya todo esto de la seguridad, de cómo se hace la terapia psicodélica, vamos a ver ya los usos de estas terapias y concretamente cómo se utilizan en el tratamiento de adicciones y qué eficacia tienen, ¿no? Porque esto es un poco lo que nos trae realmente hoy aquí, pero quería introduciros bastante bien en el tema para que estuvieseis bien al día de lo que estaba pasando y dónde venía todo esto, ¿no? Vale, tengo bastante tiempo para hablar de ello, afortunadamente. Las drogas psicodélicas actualmente se están investigando con generalmente buen resultado, aunque no siempre es así, por supuesto, para diferentes trastornos mentales, ¿no? Fundamentalmente, para el tratamiento del trastorno de estrés postraumático, para el tratamiento de la depresión, para el tratamiento de la ansiedad terminal, fundamentalmente, o sea, aquellos pacientes que han sido diagnosticados de una enfermedad terminal en fases finales y que enseguida pues, tienen un incremento de la ansiedad considerable y bastante comprensible porque generalmente tienen una esperanza de vida ya muy corta, y se utilizan los psicodélicos para cambiarles, digamos, el chip en esos últimos meses de vida y que no afronten la muerte con gran malestar y gran miedo, ¿no? Tratamiento de adicciones, que es en lo que nos vamos a centrar hoy. Tratamiento de los dolores de cabeza en racimo. Esto ya es una rama más bien neurológica, pero ahora veremos que es que los psicodélicos en estos últimos años están dando un viraje importante desde los tratamientos psicológicos, para los cuales en un principio se estaban investigando mucho, a los tratamientos neurológicos. Desde el descubrimiento de su potencial neuroplástico se ha abierto una ventana inmensa de usos posibles o potenciales que no se sabía que existían, y entre ellos está pues, los dolores de cabeza en racimo. También se está investigando mucho el uso en terapia de parejas, fundamentalmente resolución de conflictos. Hay estudios muy interesantes en grupos de palestinos y israelíes en un mismo contexto, tomando psicodélicos y viendo cómo cambia su percepción del conflicto entre ellos, en parejas. Tratamiento de ansiedad social en personas con autismo también, y estimular la capacidad social de personas con autismo. Tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo, trastornos alimenticios, tratamiento del tartamudeo, trastornos también del neurodesarrollo, del lenguaje,
Trastornos neurodegenerativos, que estos son los que ahora mismo están empezando con más fuerza porque hay mucho interés en esto. Rehabilitación neurológica y motora, COVID persistente, un montón de trastornos se está viendo que pueden tener potencial las drogas psicodélicas, ¿no? En un futuro probablemente pues algunos de estos saldrán adelante, otros no, pero actualmente la investigación está metiéndose en todos estos campos, ¿no? Para que os hagáis una idea, esto es una gráfica en la cual vemos los diferentes estudios que hay actualmente en funcionamiento, o los más importantes, para diferentes trastornos, ¿no? Cuanto más cerca esté del centro de la diana, significa que más cerca está de la aprobación médica legal. O sea, que estamos hablando de que las sustancias, por ejemplo, hay un tratamiento para la depresión, que es este aquí, de Janssen, que es ketamina, y que ya está aprobado, fase 3. Estos están en fase 2, es decir, que están cerca ya de la última fase de investigación, y estos están ya en fase 1, o sea, cerca, bueno, más bien esta es la fase 4 ya. El centro estaría ya aprobado. Los del círculo oscuro son la fase 3, es decir, que ya están en la última fase antes de aprobarse para uso médico, y los del primer círculo más clarito son los que están en la fase 2, o sea, que ya están acercándose a la última fase de aprobación. O sea, que aquí podemos ver que tenemos muchos estudios a día de hoy en paralelo que están llevando los psicodélicos en diferentes patologías hacia una aprobación médica. Esta misma gráfica la podemos también ver, en vez de dividida por los tipos de trastornos que se van a tratar, lo podemos ver también dividido en las diferentes sustancias, ¿no? Y podemos ver, por ejemplo, que la psilocibina actualmente es la que se lleva la palma, es la sustancia con más estudios que se están llevando a cabo y está ya bastante cerca de aprobarse para diferentes trastornos, ¿no? La ketamina también está ya aprobada, de hecho, la dimetiltriptamina, la LSD, o sea, tenemos estudios con diferentes sustancias que están acercándose mucho ya a la aprobación. Tanto es así que actualmente se habla de que hay más de 300 ensayos clínicos con psicodélicos en funcionamiento actualmente, y como podéis ver, pues ya hay varios que están en la fase final, o sea que están ya a punto de convertir a estas drogas en tratamientos aprobados en diferentes países del mundo. Esto es, bueno, es un zoom del centro del círculo, pero vamos, de momento el único tratamiento basado en psicodélicos que está actualmente aprobado es el uso de esketamina, de Janssen, para el tratamiento de la depresión resistente. Personas que no han tenido una eficacia terapéutica suficiente después de 2 tratamientos para depresión y que pues, siguen estando deprimidos, pueden solicitar terapia asistida con ketamina. De hecho, aquí en España, por ejemplo, está incluida dentro de la Seguridad Social, lo cual implica que una persona puede pedirlo gratuitamente a su psiquiatra de cabecera y puede recibir tratamiento en un hospital público en un contexto de terapia asistida con psicodélicos, pero con ketamina, que no es un psicodélico puro y duro, pero tiene un efecto muy similar y una eficacia también bastante buena. Pero hoy estamos aquí sobre todo para hablar del uso en trastornos adictivos, ¿no? Así que vamos a meternos ahora en los trastornos adictivos para ver exactamente qué evidencia tenemos en terapia con drogas psicodélicas, ¿no? Voy a basar esta parte de la intervención en un paper que publiqué hace un año, bueno, en verano 2024, que es una revisión de estudios que habían analizado el uso de drogas psicodélicas para el tratamiento de diversos trastornos adictivos, ¿no? Entonces lo hice con un grupo de colegas de diferentes instituciones para ver un poco cómo estaba la evidencia actualmente en este campo y qué le faltaba a la evidencia en este campo, ¿no? Porque curiosamente el campo de los trastornos adictivos es uno de los campos de investigación psicodélica más atrasados actualmente. Tenemos mucha investigación en depresión, tenemos mucha investigación en estrés postraumático, tenemos muchísima investigación en el abordaje de la ansiedad en enfermos terminales, pero apenas tenemos investigación sólida. Hay mucha investigación anecdótica, muchos casos reportados, pero muy poca investigación sólida en el tratamiento de trastornos adictivos, ¿no? Cada vez hay más, pero sigue siendo una de las patologías en las que la investigación en el ámbito psicodélico está yendo más lenta. Bueno, sobre los trastornos de uso de sustancias, realmente son trastornos que afectan a muchísimas personas en el mundo. Estamos hablando de que unos 40 millones de personas en el mundo sufren trastornos de uso de sustancias y teniendo en cuenta que al año hay unos 300 millones de personas aproximadamente que toman drogas ilícitas, pues este tipo de trastornos pueden verse incrementados en cualquier momento, ¿no? Con la aparición de drogas más peligrosas, de drogas más adictivas o con un incremento de consumo en determinadas circunstancias o contextos sociopolíticos, ¿no? Que se pueden dar en determinados momentos en las sociedades, ¿no? Como es el caso ahora mismo de Estados Unidos con los opioides, el fentanilo y demás. Hay muchas tasas de recaída, tasas muy altas de recaída en el tratamiento de trastornos adictivos, lo cual nos indica que son realmente difíciles de abordar, no son trastornos que se puedan abordar con facilidad. Y los trastornos
y los tratamientos convencionales no suelen ser, desgraciadamente, muy eficaces en el abordaje de los trastornos adictivos, ¿no? Por ello hay una inmensa necesidad de nuevas terapias, mucha, y, los tratamientos actuales, que en muchos casos son tratamientos muy antiguos, vienen demostrando cada vez menos eficacia en los contextos actuales, ¿no? Desde el año 2000 o desde los finales de los 90 hay un renovado interés por los psicodélicos, que esto ya lo hemos visto, y de hecho ya está habiendo apoyos explícitos de diferentes organismos internacionales o nacionales, como por ejemplo la Food and Drug Administration de Estados Unidos, que es la agencia reguladora de medicamentos en Estados Unidos, que ya ha emitido varios veredictos favorables a los psicodélicos en los últimos años. Y por tanto, pues ahora mismo el interés que teníamos en este paper era trabajar fundamentalmente en eso, en el uso de los psicodélicos para el tratamiento de enfermedades relacionadas o de los trastornos adictivos, ¿no? La psicoterapia asistida con psicodélicos en adicciones, pues es el modelo que os he mencionado antes, ¿no? Son combinaciones de psicoterapia estructurada con sesiones de psicodélicos. Se hace nuevamente una fase de cribado, una de preparación, otra de administración y una última fase de integración, que es muy importante, en la cual se trabaja prácticamente todo el trabajo psicoterapéutico se realiza aquí, ¿no? Según la sustancia hay diferentes modelos de uso, por ejemplo, las drogas psicodélicas clásicas como la psilocibina o el LSD normalmente se utilizan en modelo de una o dos administraciones únicas y ya está en toda la terapia. En cambio, luego hay otras sustancias como la MDMA, que se utiliza mucho en el tratamiento de adicciones asociadas a un trauma, en las cuales pues, se utiliza a lo mejor 3 o 4 veces, en 3 o 4 ocasiones a lo largo del proceso terapéutico. Y la ketamina, por ejemplo, que se utiliza normalmente muchas más veces, de hecho se llega a usar unas 12 veces aproximadamente, se utiliza una vez a la semana, 2 veces a la semana durante 2 meses o así, ¿no? Es el modelo de terapia es diferente ligeramente, ¿no? En cuanto a la evidencia que hay del uso de psicodélicos para el uso de psilocibina en particular, que es el principio activo de las setas alucinógenas para el tratamiento de las adicciones, a ver si se me abre. Pues unos mecanismos de acción que he mencionado anteriormente es la activación precisamente de los receptores 5HT2A, que activa esa neuroplasticidad. Tenemos resultados positivos fundamentalmente en trastornos por uso de alcohol, Alcohol Use Disorders, que es la abreviatura de AUD. También hay eficacia en el trastorno por consumo de tabaco o Tobacco Use Disorder, TUD, aunque son estudios abiertos que no están bien controlados, es decir, no podemos tampoco fiarnos mucho de los resultados, pero sí que es verdad que son muy llamativos, aunque sin control adecuado los estudios pierden mucho valor y tiene la limitación siempre de que las muestras que se estaban aplicando eran siempre pequeñas, generalmente, ¿no? Hacen falta más estudios controlados y aleatorizados, que eso es lo que realmente falta en toda la investigación con psicodélicos de adicciones, porque en otros campos ya se han hecho ya muchos, ¿no? Pero en este campo falta pues eso, que los estudios sean más rigurosos. De hecho, aquí está la tabla un poco que pusimos en el estudio, en el cual pues están resumidos los principales hallazgos de los diferentes estudios que evaluamos y en el uso, por ejemplo, de psilocibina particularmente en adicciones, pues tenemos resultados en algunos casos bastante buenos, ¿no? Por ejemplo, una reducción importante del consumo de tabaco, abstinencia mantenida más allá de 2 años después de una única administración de un psicodélico, lo cual es muy llamativo en gente que lleva 20 años intentando dejar de fumar, que con una única administración de un psicodélico puedan dejar de fumar durante al menos 2 años, ¿no? Es un éxito bastante bueno comparado con los tratamientos actuales de tabaquismo que no suelen tener eficacia más allá del 30% de abstinencia al cabo de un año, ¿no? También había muy buenos resultados en alcoholismo. Ahora pasaremos a ver estos dos estudios un poco más en profundidad para que veáis cuáles son los resultados que tuvieron. Vale. Psilocibina en alcoholismo. Esto está basado en un estudio que se publicó hace 2 años, si no recuerdo mal, que es un estudio de un investigador que se llama Michael Bogenschutz, tiene un nombre súper complicado de decir. Sí, fue un ensayo controlado y aleatorizado, es decir, un ensayo en el cual hay un grupo que recibe la psilocibina y la terapia, y otro grupo recibe la terapia pero sin la psilocibina, y se compara el resultado de los dos, a ver quién deja de beber, quién no, ¿no? Y lo que se vio con 93 participantes es que el porcentaje de días de consumo excesivo de alcohol, o sea, el número de días que la persona consumía alcohol por encima de lo que se considera el nivel seguro a nivel de salud, que actualmente pues está ya muy bajo, pero sí que se habla de a lo mejor 2 unidades de bebida alcohólica al día para un hombre y una unidad de bebida alcohólica al día para la mujer, si no recuerdo mal. En este caso se hablaba de que
en 32 semanas de seguimiento de estos pacientes, el grupo que había tomado psilocibina tenía un porcentaje de días de consumo excesivo de alcohol de en torno al 10%. O sea, el 10% de los días, esos pacientes se habían pasado con el alcohol. En cambio, el grupo que había recibido la terapia sin la psilocibina tenía un 24% de días de consumo excesivo de alcohol. Lo cual quiere decir que en el grupo que había recibido la psilocibina, esas personas con alcoholismo habían reducido mucho su número de días de consumo excesivo de alcohol, porque solamente tenían un 10% de días de consumo de alcohol excesivo, mientras que en el otro grupo pues, estaban casi más del doble y la mitad por encima del consumo de alcohol del primer grupo, ¿no? Y luego también el consumo medio diario de alcohol, o sea, la cantidad media de alcohol que consumían al día, fue menor en el grupo de psilocibina, fue menor significativamente, lo cual quiere decir que es una diferencia que se basa en la intervención terapéutica y no tanto en una diferencia estadística que pueda ser explicable por el azar. A ver si me hace caso esto. Pues estas son algunas de las gráficas que venían en el estudio, que bueno, básicamente es ver cómo el grupo que recibe la psilocibina, que es el que está en azul, su consumo de alcohol está por debajo del consumo de alcohol que tiene el otro grupo y significativamente por debajo, es decir, una diferencia significativa. También por decir, para intentar enmascarar el tratamiento, es decir, para que la persona que recibía el placebo no sepa que ha recibido el placebo, se utiliza lo que se llama placebos activos. Se le da una sustancia que hace que la persona sienta algo raro y así se pueda creer que a lo mejor le han dado el psicodélico, ¿no? Se utilizaba en este caso la difenidramina, que no sé si la conocéis, que es un antihistamínico potente que te deja un poco tontado y hace que te creas, pues eso, que a lo mejor te han dado algo tal. Porque es importante que estos estudios se puedan cegar, porque es muy difícil en investigación psicodélica actual generar un buen cegado, es muy complicado. Porque si yo, por ejemplo, a ti te doy una aspirina y a tu compañero le doy un tarrón de azúcar, probablemente no vas a saber si te han dado la aspirina o el terrón de azúcar. Si el sabor es el mismo, no lo vas a saber nunca. Pero en investigación psicodélica es bastante fácil saber si te han dado el psicodélico o te han dado el terrón de azúcar. Bastante fácil. Entonces, para evitar que esto suceda, se utilizan drogas que tienen un efecto que puede generar cierta confusión en la persona para que, bueno, pues se pueda creer que a lo mejor le ha tocado el psicodélico, ¿no? Y así, pues, su efecto placebo, su efecto expectativa, pues no nuble o estropee los resultados del estudio, ¿no? Aquí son diferentes métricas que se siguieron, ¿no? El porcentaje de días de consumo excesivo de alcohol, el porcentaje de días en los cuales el paciente bebía, el porcentaje de días, o sea, el número de bebidas por día. O sea, en todas las métricas el grupo que recibió psilocibina estuvo por debajo del grupo placebo durante más de 32 semanas posteriormente a la administración del psicodélico, ¿no? Lo cual quiere decir que con una única dosis de psicodélico la persona puede estar pues 32 semanas, que casi es más de medio año, manteniendo un consumo inferior de alcohol del que había tenido. Si, por ejemplo, nos vamos a los estudios que se han llevado a cabo con tabaco, todavía no tenemos estudios que estén bien diseñados, son estudios todavía bastante chapuceros y con muestras muy pequeñas, pero son bastante impresionantes los resultados que se están obteniendo a este nivel, ¿no? Son niveles pequeños, no podemos todavía fiarnos de ello hasta que no haya un estudio bien aleatorizado, bien controlado, con un grupo placebo y demás. Pero, por ejemplo, en este estudio que se hizo en la Johns Hopkins University, que se hizo hace unos años, se hizo una terapia asistida con una experiencia de psilocibina únicamente, y para ello se reclutaron 15 pacientes que llevaban muchos años intentando dejar de fumar. Estamos hablando de pacientes con una media de 20 años de intentos fallidos de dejar de fumar. O sea, hablamos de pacientes que han pasado por todo tipo de tratamientos, de la vareniclina, el Champix, no sé qué, y el Todacitán, y no han conseguido dejar de fumar, ¿no? Pues esas 15 personas que llevan 20 años intentando dejar de fumar, se les administró una única sesión de experiencia psicodélica con psilocibina, y después de esa sesión se siguió a estos pacientes durante unos cuantos meses a ver qué pasaba con su consumo de tabaco. Pues tenemos que 12 de los 15 pacientes, o sea, el 80%, mantuvieron la abstinencia durante más de 6 meses después de la experiencia psicodélica. Un 67% seguían abstinentes al cabo de un año y un 60% seguían abstinentes al cabo de un año y medio, con una única experiencia psicodélica. Es una eficacia muy, muy grande, si tenemos en cuenta que los tratamientos más eficaces a día de hoy alcanzan un 35% de abstinencia a los 6 meses con un consumo diario. Aquí estamos hablando de una única dosis y ya está. Con eso estamos hablando de que todos los días tomen su pastillita de vareniclina o lo que sea, ¿no? O sea que la eficacia prevista de momento es muy grande, pero hasta que no sean ensayos clínicos doble ciego, bien controlados y bien aleatorizados, no nos podemos fiar todavía de estos resultados. Son muy prometedores y sirven para que un laboratorio se lo pueda tomar en serio y invertir de verdad en hacer un ensayo clínico bueno.
Pero de momento estos resultados tengo la obligación de deciros que son chapuceros en el sentido de que el diseño no es un diseño del que nos podamos fiar. Esto es lo que se llama una fase 1. La fase 1 son cuando se hacen ensayos clínicos para ver si un concepto, una idea puede funcionar, o sea, una prueba de concepto. Entonces muchas veces, bueno, perdón, fase 1 no, sería en este caso más bien una fase 2, porque se está haciendo en pacientes que tienen un trastorno, ¿no? Sabéis que en investigación clínica está las fases preclínicas, que es cuando se prueban los tratamientos en modelos animales, en ratas o en placas de Petri sobre neuronas, sobre células para ver cómo reaccionan. Luego tenemos la fase 1 en la cual se prueba el tratamiento en personas sanas, simplemente para ver si es seguro, si hay algún problema o no hay algún problema. Por ejemplo, cuando le damos psilocibina a un grupo de voluntarios sanos, estamos haciendo una fase 1, solamente queremos ver que la psilocibina es segura, que no les va a hacer daño. Luego vamos a una fase 2, que en la fase 2 es cuando le damos ese tratamiento a alguien que ya tiene el trastorno que queremos estudiar. También la prioridad en la fase 2 suele ser la seguridad. Queremos ver que efectivamente en esos pacientes de ese trastorno el tratamiento es seguro. Y luego ya iríamos a una fase 3, en la cual tenemos que demostrar la eficacia. La fase 3 es una fase muy cara, muy grande, requiere muchísimos centros, requiere muchísimos pacientes, cuesta muchísimo dinero, pues es muy complicado por eso es muy complicado que los tratamientos lleguen a la fase 3. Y cuando llega a fase 3, las empresas suelen estar muy seguras de que va a funcionar, porque si no, no invertirían ese dinero, ¿no? Entonces, esto sería un ensayo de fase 2, pero sería lo que se llama una prueba de concepto. O sea, se está probando que podría funcionar en personas con tabaquismo para que abandonen el consumo de tabaco. Por eso se ha hecho con 15 pacientes. 15 pacientes son muy pocos para establecer ningún tipo de conclusión, ¿no? Pero por lo menos nos indica que parece que pinta muy bien. Veremos cuando se hagan más. Deciros que en relación a este estudio, el investigador principal, que es Matthew Johnson, que es investigador de Johns Hopkins University, especializado en adicciones, tiene ahora mismo un estudio financiado con 55 millones de dólares, ojo, del NIDA, del National Institute de Drug Abuse de Estados Unidos, que está precisamente financiando con mucho dinero esta investigación porque le interesaría un montón encontrar un tratamiento eficaz contra el consumo de tabaco. Porque el consumo de tabaco, aunque sea una adicción que no veamos a nivel social muchos problemas, sí que es una adicción tremendamente peligrosa para lo que es la vida de las personas, porque acorta mucho la vida, genera un montón de problemas de salud, y luego porque es una adicción también carísima para los servicios de salud de todos los países occidentales, ¿no? La cantidad de dinero que se gasta en el tratamiento de los problemas relacionados con el tabaco, como el cáncer y otro tipo de enfermedades crónicas que son muy caras de abordar, ¿no? En este estudio, que no os lo había mencionado, para verificar que es verdad la abstinencia que los pacientes reportaban, se contrastaban sus declaraciones en sus test con analíticas sanguíneas para ver que efectivamente no estaban mintiendo. O sea, que la persona que decía que había dejado de fumar efectivamente no tenía ni monóxido de carbono ni ningún tipo de marcador que indicase que había estado fumando recientemente pero que te estaba mintiendo, ¿no? Pequeño truco que hicieron para intentar darle un poco más de validez al estudio, pero bueno, sigue faltándole validez estructural por todos lados, ¿no? En cuanto a la dietilamida del ácido lisérgico, o sea, en cuanto a la investigación con LSD para el tratamiento de adicciones, hay muchos resultados, pero son resultados desgraciadamente muy antiguos. ¿Por qué? Porque lo que os he comentado antes, de que en los años 60 hubo mucha investigación de LSD para el tratamiento de alcohólicos, de personas con trastornos de adicción a heroína, a diferentes sustancias, se dio mucho en ese momento, pero en esta nueva ola de la investigación psicodélica, en este renacimiento psicodélico, no está habiendo todavía demasiada investigación con el LSD. ¿Y por qué creéis que puede ser esto? ¿Os ocurre alguna razón por la cual el LSD no se le está haciendo tanto caso? ¿Qué has dicho tú? Ah, sí, perdona. Sí, puede ser una razón. Es verdad que a día de hoy ese copyright o esa patente ya no estaría en uso porque las patentes tienen una duración de tiempo, normalmente pues 10 o 20 años según el tipo de patente, pero esa puede ser una de las razones. También podríamos añadir la razón de que, bueno, pues a nivel social tiene muy mal nombre el LSD, o sea, es una sustancia que todo el mundo asocia con una droga peligrosa, que supuestamente volvía a la gente muy loca, en fin, ese tipo de cosas que, aunque luego estamos viendo que no sea tan cierto, pues tiene esa imagen social. Pero sobre todo hay una cosa muy importante con el LSD, y es que dura mucho. Es decir, estamos hablando de un modelo terapéutico en el cual un paciente tiene que estar tumbado delante de un terapeuta, teniendo una experiencia psicodélica de principio a fin y siempre bajo el control del terapeuta. No es lo mismo que eso sean 4 horas que eso sean 12 horas, que con el caso del LSD puede llegar a ser 12 horas, ¿no? Entonces, ese es uno de los elementos, una de las razones por las cuales la investigación con LSD no está siendo tan actual, o sea, tan activa a día de hoy. Tenemos un principio activo, la psilocibina, que además es de origen natural, baratísimo, fácil de fabricar y tal, que nos da experiencias de 4 o 6 horas que son muy manejables en terapia por la duración.
entran dentro, digamos, de la jornada laboral de un profesional de la salud mental, de sus 8 horitas. Pero si metemos a un paciente 12 horas, ya tendríamos que tener 2 parejas de terapeutas que acompañasen, lo cual incrementaría muchísimo los costes de este modelo, y además que no es necesario. O sea, si se pueden tener resultados con 6 horas de experiencia psicodélica, ¿para qué vas a querer arriesgarte a poner a una persona 12 horas cuando aumenta también la probabilidad de que pueda tener una mala experiencia? Cuanto más largo sea el viaje, más tiempo tiene la persona de poder acabar cayendo en un bucle mental y empezar a rayarse, ¿no? A encontrarse mal, a sentirse ansioso, ¿no? Pero bueno, que son cosas que veremos en el futuro si acaban cuajando por algún lado. Hay muchas empresas ahora mismo que están investigando con LSD, que lo que están haciendo es crear sustancias como la ketanserina, que es capaz de cortar el viaje del LSD a placer. En el momento que tú quieras, como terapeuta, le das un pinchacito con una cosa, o le pones un parche y de pronto, ¡pum!, se acaba el viaje. Entonces, eso daría otra vez vida al LSD porque permitiría utilizarlo cómodamente en terapia, ¿no? En cuanto a lo que tenemos ya publicado sobre esta sustancia, tenemos fundamentalmente todos aquellos estudios de los años 60 y 70 y, por supuesto, las revisiones sistemáticas que se han hecho a posteriori. Desgraciadamente, muchos de los estudios que se hicieron en los años 60 no tuvieron una metodología muy buena, lo cual hace que tampoco nos podamos fiar excesivamente de los resultados, ¿no? Le pasa un poco al estudio del tabaco que os he enseñado. Le falta, pues eso, control, le falta aleatorización, o sea, faltan elementos que son importantes para poder fiarnos de que realmente los estudios están diciéndonos la verdad, ¿no? De hecho, aquí veréis que hay muchos estudios publicados, fijaos los años también, 66, 69, 69, 70, 71, o sea, hay muchos estudios muy antiguos. Algunos de ellos encontraban efectos muy buenos del LSD, la gente dejaba de beber, alcohólicos con problemas muy serios de alcoholismo abandonaban el alcohol sin mayor problema y mantenían esa abstinencia durante muchos meses, incluso años. Pero otros no encontraron diferencias entre los grupos que habían tomado y los grupos que no habían tomado, es decir, no encontraban una diferencia significativa, lo cual pues, hace que no pinte bien el uso terapéutico, ¿no? O sea que hay un poco de todo, no podemos tampoco ponernos demasiado optimistas, pero sí que eficacia tenía en algunos estudios demostrada, en otros pues no hubo tan buenos resultados. En cuanto al DMT, el principio activo de la ayahuasca, también conocido, bueno, sobre todo conocido como ayahuasca, realmente es como a día de hoy se utiliza más. El problema que tuvimos con esta sustancia es que hay muchos estudios hechos en personas con adicciones, pero ninguno cumple los requisitos mínimos de ser un estudio serio para que lo podamos considerar. No era lo que se llama un estudio aleatorizado, un estudio controlado, o sea, era un estudio realmente, eran todos estudios muy poco bien diseñados. Por tanto, no pudimos realmente establecer prácticamente ninguna conclusión, salvo que, bueno, que puede ser eficaz, porque realmente hay muchos reportes de mucha gente que ha abandonado adicciones de diversa índole después de tomar ayahuasca, pero esto no es algo que podamos de momento mostrar con ningún tipo de ensayo clínico, a menos que alguna empresa o algún laboratorio se ponga serio a hacerlo, ¿no? Ha habido estudios en Brasil, ha habido estudios en España incluso, en diferentes contextos, pero no han sido estudios nunca bien diseñados como para que podamos tener en cuenta sus resultados, ¿no? Pero en base a todos los reportes anecdóticos que hay de buena eficacia, intuimos que es algo interesante y que se debería explorar, ¿no? En cuanto a la MDMA es una sustancia que se utiliza mucho en terapia para el tratamiento del estrés postraumático. ¿Y qué utilidad puede tener en los problemas de adicción? Si somos conscientes de que muchas adicciones tienen un origen traumático, en muchos casos, se dan casos de personas con traumas infantiles que tienen luego adicciones para intentar tapar esos traumas, incluso muchas patologías que vienen de mucha comorbilidad con otras patologías, es muy útil el uso de MDMA en determinados casos de adicciones, ¿no? Y de hecho hay estudios que han evaluado el tratamiento de trastornos de alcoholismo asociados a trauma en personas mediante el uso de terapia con MDMA, ¿no? Nosotros vimos dos que eran metodológicamente bien estructurados, ¿no? Y en uno de ellos pues, se pudo ver que había un consumo de alcohol que se mantenía durante más de 9 meses después de una única administración de MDMA, lo cual es también pues, muy prometedor, teniendo en cuenta lo difícil que es que una persona con alcoholismo mantenga una abstinencia o una reducción de consumo durante tanto tiempo. Y luego otro estudio que llegó a la conclusión de que en 3 sesiones con MDMA se produjeron cambios significativos en el consumo de alcohol de pacientes con estrés postraumático, que era comórbido a ese uso de alcohol, comparado con placebo y con terapia
sola, es decir, que se habían comparado 3 grupos, uno que era placebo, otro que tenía terapia con placebo y otro que tenía terapia con MDMA, ¿no? Y ese grupo, el grupo de MDMA, superó a los otros 2 grupos en su reducción de consumo de alcohol durante más tiempo, ¿no? Pero bueno, son todos esos estudios que todavía les falta mucha más solidez. O sea, lo que os comentaba al principio, el campo de la investigación en el uso de drogas psicodélicas para el tratamiento de adicciones es muy prometedor, pero falta todavía mucha investigación, a diferencia de otros campos que ya están mucho más avanzados y en los que ya podemos empezar a sacar algunas conclusiones serias, ¿no? En cuanto a la ketamina es el único fármaco que ya está aprobado para utilizar como terapia psicodélica actualmente, como os he dicho antes, tanto en Europa como en Estados Unidos. Y por tanto es un fármaco en el que ya se pueden hacer investigaciones con más facilidad, porque al tener esa aprobación es mucho más fácil establecer ensayos clínicos y que los médicos lo puedan prescribir off-label, o sea, fuera de indicación, para ver si funciona en terapias para el tratamiento de adicciones, cosa que con otros psicodélicos no puede hacer un médico a menos que esté dentro del contexto de un ensayo clínico. Es mucho más complicado, ¿no? En este tipo de situaciones sí que se puede hacer con más facilidad y aquí pues hay estudios con todo tipo de sustancias, desde opioides hasta cocaína, hasta alcohol, muchos tipos de estudios que se han hecho. Por ejemplo, fijaos, en toda esta tabla teníamos, no sé si llegamos a coger como 16 estudios o por ahí, pero bueno, aquí sí que están 8 de los más relevantes probablemente, y en ellos, pues en la mayoría sí que se encontró eficacia sostenida en el tiempo, después de una administración puntual de ketamina, ¿no? Lo que pasa es que la ketamina tiene un problema en el tratamiento de adicciones, y es que la ketamina es per se adictiva, es decir, es una sustancia que sí que tiene un potencial adictivo. Os había dicho antes que los psicodélicos no tienen potencial adictivo en general o tienen un potencial adictivo muy bajo y es verdad, o sea, el SD no tiene apenas potencial adictivo, la psilocibina poquísimo, el DMT también muy poco, pero en el caso de la ketamina y de la MDMA, por ejemplo, sí que hay un cierto potencial adictivo, aunque no sea tan alto como lo puede ser a lo mejor en el caso del alcohol o de otras drogas, sí que podría ser relevante en pacientes con una especial propensión a la adicción, lógicamente, porque pueden tener más facilidad para tener un comportamiento adictivo, ¿no? Y la ibogaína también es una sustancia muy interesante. Este es el psicodélico más raro que vais a escuchar hoy. Es una sustancia que procede de un arbusto, se llama tabernante iboga, que crece generalmente en el oeste del continente africano, en la región de Gabón especialmente. Y esta sustancia es un psicodélico que actúa por diversas vías, de hecho se considera una sustancia farmacológicamente muy sucia, o sea, actúa sobre muchos receptores diferentes, no es una sustancia limpia que tenga un agonismo puro sobre un receptor, sino que actúa tocando, digamos, muchos botones en el cerebro diferentes. Y esto tiene muchos inconvenientes, como que, por ejemplo, puede producir problemas cardiovasculares y por eso las terapias asistidas con ibogaína necesitan siempre de una monitorización cardíaca en tiempo real para ver que el paciente no tiene ningún problema, porque una de las cosas que puede pasar es que se produzca una prolongación del intervalo QT, que es un efecto secundario que se puede dar con algunas sustancias, por ejemplo los antidepresivos, que lo que hace básicamente es que el corazón esté más cerca de tener arritmias, tener una pérdida del ritmo, que es bastante peligroso, porque se puede llevar a una fibrilación y puede llevar a una parada cardiorrespiratoria, ¿no? Esto, cuando se vigila adecuadamente, es fácil tenerlo a raya y evitarlo, pero cuando se ha utilizado la ibogaína en contextos naturalistas sin ningún tipo de control adecuado sanitario, pues se han producido muertes. Es una sustancia que hay que tener mucho cuidado con ella. Pero tiene la particularidad, y esto es lo que la hace tan valiosa y lo que hace que merezca la pena ese riesgo en algunos pacientes, de que aquellos pacientes que tienen adicciones muy instauradas fundamentalmente a drogas opioides, estamos hablando de heroína, de fentanilo, drogas muy difíciles de desenganchar, puede tener una eficacia bastante grande en el abandono de estos consumos y no solo modulan y reducen digamos que la dependencia psicológica, sino que también reduce la dependencia física, es decir, esta sustancia actúa a ambos niveles, ¿no? Tanto es así que en España se ha concluido hace poco un estudio muy interesante en el Hospital de Reus, en el cual se administraba ibogaína a pacientes que querían abandonar el consumo de metadona, pacientes exadictos a la heroína que habían pasado a metadona, pero que se encontraban con grandísimas dificultades para abandonar el consumo de metadona, ¿no? Creo que se hizo con 19 pacientes, o sea, un estudio pequeñito, pero en todos ellos hubo una reducción significativa del consumo de metadona y en la mayoría de ellos hubo un abandono total. Tenían muchas dificultades para abandonar la metadona por lo difícil que es y muchos de ellos fueron capaces de abandonar la metadona por completo y los que no fueron capaces de abandonar la metadona
fueron capaces de reducir la dosis significativamente. O sea, esto es bastante interesante teniendo en cuenta que es muy complicado que una persona estabilizada con metadona pueda reducir los últimos miligramos de uso, dado que es muy difícil de hacer reducciones importantes cuando ya está instaurado ese tratamiento sustitutivo, ¿no? Como podéis ver, bueno, lo pone aquí, es acción multimodal, o sea, actúa a nivel de muchos receptores, NMDA, opioides, serotoninérgicos, tiene un montón de acciones a nivel de receptores, lo cual también hace que sea especialmente interesante para este tipo de adicciones, ¿no? El tratamiento, pero también lo hace más peligroso y por tanto hace más necesario una adecuada monitorización, un adecuado cribado para que ningún paciente con problemas en la conducción cardíaca o problemas en ese intervalo QT pues pueda tomarlo para evitar riesgos mayores, ¿no? Bueno, aquí veis que tenemos bastantes estudios identificados hechos con esta sustancia, porque la fama de la ibogaína siempre ha sido en el tratamiento de adicciones, ¿no? Y en todas ellas se encontraban mejoras significativas y que se mantenían en el tiempo, ¿no? O sea, tanto reducciones del craving en adicción, como reducciones de las cantidades de consumo, como reducción del número de días de consumo. O sea, que esta es una de las sustancias más prometedoras actualmente para el tratamiento de las adicciones y que más se están estudiando en estos últimos años, ¿no? No me estoy queriendo meter con cada uno de los estudios porque entonces no salimos de aquí en la vida y además que os voy a aburrir demasiado. Me basta con daros esa conclusión general de cada una de las tablas, ¿no? En cuanto a la seguridad que vimos en todos estos estudios, porque obviamente estos estudios reportan los efectos secundarios que se han podido dar, o los efectos negativos, efectos adversos, todo lo que se pueda suceder, ¿no? En general vimos que todos los estudios que planteamos o sea, que evaluamos en esta revisión, que eran bastantes, tenían buen perfil de seguridad, o sea, se había reportado bien y se había seguido bien la seguridad de los pacientes, y en todos ellos se habían encontrado tasas de seguridad bastante aceptables. O sea, ningún estudio reportaba que los pacientes hubiesen tenido problemas importantes durante el mismo, ¿no? A ver, sí que detectamos los riesgos clásicos de diferentes drogas cuando se utilizan fuera de contextos médicos, ¿no? Por ejemplo, la neurotoxicidad que puede tener la MDMA, la toxicidad cardiovascular que puede tener la ibogaína que he mencionado, el potencial adictivo que puede tener la ketamina, que son riesgos reales, pero afortunadamente en contextos terapéuticos suelen estar muy bien controlados, porque se utilizan dosis bien medidas, en pacientes bien cribados y siempre con un control y una adecuada metodología, ¿no? En cuanto a los riesgos psicológicos, también importante tenerlos en cuenta, los más importantes pues son el bad trip, que os he mencionado antes, o la experiencia difícil, y por supuesto los brotes psicóticos en aquellas personas que tienen vulnerabilidad a determinados trastornos psicóticos, ¿no? Pero esto en realidad en estos estudios no apareció ningún reporte de que nadie hubiese tenido este tipo de problemas, ¿no? Sí que puede haber momentos en los que se reportan experiencias difíciles por parte de los pacientes, pero son experiencias difíciles que quedan contenidas, y esto es lo más importante, a la sesión terapéutica, la sesión psicodélica, lo cual quiere decir que más allá de la sesión clínica no hubo, digamos, un efecto negativo de esa mala experiencia, ¿no? Si las malas experiencias se gestionan adecuadamente, no tienen por qué ser malas experiencias más allá de lo que es el contexto de las horas de la experiencia y no quedan, digamos, convertidas en un trauma o en una mala experiencia que pueda ser más difícil de gestionar más tarde, ¿no? No voy a meterme a ver los riesgos en profundidad porque ya os he mencionado antes un poco y no se trata de hablar de ello, pero sí que me gustaría hablar en general de las limitaciones que hemos visto para que sepáis cómo contextualizar todos estos resultados que habéis estado viendo, ¿no? En general, como os he dicho antes, las muestras de la mayoría de los estudios que se han hecho con psicodélicos en adicciones son todavía pequeñas. O sea, todavía no se han hecho con grandes muestras de pacientes, con lo cual, bueno, eso limita mucho la validez de estos estudios, ¿no? Todavía no podemos realmente fiarnos a tope de estos estudios, aunque la señal que están dando estos estudios es muy buena, están dando una señal de eficacia y de seguridad muy, muy, muy importante. Pero hasta que no se hagan estudios con muestras más grandes no nos podemos fiar, ¿no? También la falta de grupo de control, que esto es algo que es muy normal en los primeros estudios que se hacen siempre de algún tema, que no haya un grupo de control, porque se intenta ver simplemente la seguridad o hacer una pequeña evaluación de prueba de concepto, falta. Pero aquí en este caso, pues yo creo que es algo que con el tiempo se está viendo que ya están empezando a hacerse estudios buenos con grupos de control. Solamente es un tema de que haya tiempo y también que haya dinero, porque el problema es que las adicciones no suelen generar un interés en el ámbito económico, en el ámbito de la inversión en tecnología farmacéutica tan grande como otros trastornos, ¿no? Es decir, hay mucho más dinero que ganar si se invierte en tratamientos para depresión que si se invierte en tratamientos contra la heroína, por ejemplo, ¿no? Porque los tratamientos para heroína, además, el público que accede a estos tratamientos
de adicciones suelen ser público que ya económicamente además tampoco tiene un gran poder de acceso económico generalmente. Muchas de las personas que tienen adicciones no tienen a lo mejor la capacidad de hacer frente a costes que sí que pueden hacer frente personas que tienen depresión o sistemas de salud que valoran más el abordaje del tratamiento de depresión que el abordaje del tratamiento de las adicciones, ¿no? Pero bueno, creemos que esto es una limitación que se va a salvar porque en el fondo en Europa, por ejemplo, la mayoría de los costes sanitarios los asume generalmente el Estado, lo cual quiere decir que tiene que haber un efecto más igualador entre el tipo de beneficio que se puede obtener invirtiendo en un campo o invirtiendo en otro, ¿no? Estoy hablando siempre desde el punto de vista de farmacéutico, ¿no? Del desarrollo de estos fármacos mediante ensayos clínicos, que depende mucho del dinero de la industria farmacéutica, desgraciadamente, para poder salir adelante, ¿no? Una cosa importante es la dificultad para cegar estos estudios, que es una limitación que desgraciadamente parece que siempre va a tener la investigación psicodélica. Es muy complicado hacer investigación psicodélica y que el paciente no se dé cuenta si le están dando el placebo o le están dando el psicodélico, es complicadísimo. Por eso a día de hoy lo que se está haciendo es básicamente intentar cegar al paciente dándole una dosis baja de un psicodélico y al otro una dosis alta. Es decir, no podemos a lo mejor engañar al paciente porque el paciente va a notar enseguida si le has dado una droga psicodélica o si le has dado azúcar, porque es tan evidente que es imposible de engañarle, pero sí que podemos engañarle si no sabe si le hemos dado 10 miligramos o le hemos dado 20. Ambos van a tener una experiencia psicodélica, pero el de 10 va a tener una experiencia psicodélica ligera y el de 20 va a tener una experiencia psicodélica completa o intensa. Y ahí sí podemos ver, si podemos demostrar una dosis-respuesta, es decir, que a mayor dosis tenemos una mejor respuesta terapéutica, podremos demostrar que es la intervención terapéutica la que está teniendo ese efecto, ¿no? Falta seguimiento a largo plazo, o sea, los estudios no han pasado casi ninguno de 1 o 2 años de seguimiento de los pacientes y en adicción está bien que puedan irse más adelante. Vamos a ver si a lo mejor esas personas a los 3 años vuelven otra vez a beber o no. Lo ideal sería que no, pero vamos a verlo para poder verificar si estos tratamientos se pueden considerar tratamientos con efecto permanente o son tratamientos que a lo mejor hay que plantearse diseñar una exposición, un pequeño recordatorio al cabo de 1 año, de 2 años, que con otros tratamientos también se hace, ¿no? Es decir, que a lo mejor pues ese viaje psicodélico que a la persona hace que deje de fumar y que le mantiene sin fumar 2 o 3 años, pues que a los 3 años pueda tener otro viaje psicodélico para volver un poco a poner las tornas otra vez como al principio, si es que a los 3 años iba esa persona a volver otra vez a caer, ¿no? en el consumo. De hecho, a día de hoy esto es muy probable que se empiece a dar en el caso de depresión. Se está viendo en los estudios de depresión que los tratamientos con psicodélicos son muy eficaces y permiten que perdure mucho tiempo esa respuesta terapéutica en el paciente, pero no es infinita. A lo mejor al cabo de 2 o 3 años los pacientes vuelven poco a poco a caer otra vez en el uso de las sustancias que tenían previamente. Y entonces, para evitarlo, pues cada 2 años se podría, por ejemplo, instaurar un recuerdo de esta experiencia psicodélica que permita a la persona pues, volver otra vez a ponerse en ese día cero en el cual se abandonó el consumo, ¿no? Y nada, por último, mencionar que había mucha influencia de variables contextuales, que esto en los estudios pasa mucho. Cada estudio utiliza una música, cada estudio utiliza una dosis diferente, entonces esto es muy complicado de homogenizar, ¿no? Pero bueno, cuando los estudios empiezan a ser más grandes, ya va siendo más fácil poder sacar conclusiones de este tipo de cosas, ¿no? Me gustaría hacer una mención al único psicodélico que tenemos actualmente autorizado, que ya os he mencionado antes, que es la ketamina, la esketamina en particular, que es un psicodélico que no es, digamos, el psicodélico más eficaz ni el que mejor respuesta ha tenido en los ensayos clínicos, pero sí que es el que estaba más cerca, por ejemplo, de legalizarse, porque de hecho parte de una molécula que ya estaba legalizada para uso médico, que era la ketamina. La ketamina lleva legalizada para uso médico desde los años 70 y desde entonces es muy fácil coger esa molécula y volver a lanzarla al mercado con una nueva indicación sin tener que hacer grandes cambios ni grandes procesos regulatorios, ¿no? Desgraciadamente, el resto de drogas psicodélicas que parten de una ilegalidad muy estricta tienen un camino mucho más largo hasta llegar a la autorización médica. Por eso es por lo que os digo que aunque la ketamina haya sido la primera en autorizarse, de momento no es la que mejor evidencia está teniendo de efectos terapéuticos. O sea que a lo mejor en un futuro, cuando se autorizan las demás, tenemos eficacias terapéuticas mucho mejores que las que tenemos actualmente con la ketamina. Dime. Por ejemplo, yo trabajo en la clínica sináptica Sí. con ellos, entonces simplemente que las investigaciones con el espravato y la ketamina, bueno, el ketolar en este caso, que es el que utilizamos nosotros, es muy fuerte porque al final el espravato, que es el que vemos en el sistema público de salud, hay que matizar que no se hace ningún tipo de asistencia. Claro. O sea, yo lo que veo es que los mandan a casa actualmente a la hora o media hora de... Eso es lo que pongo ahí. Exacto.
No se utiliza el modelo de psicoterapia asistida con psicodélicos. Buena apreciación, porque es algo que se me estaba olvidando decir. Una de las limitaciones más importantes que tiene la ketamina en el servicio del sistema público de salud es que el modelo en el que se ha aprobado la ketamina es un modelo de administración en el cual no se tiene en cuenta la necesidad de un acompañamiento terapéutico. Es decir, estamos sentando al paciente en una silla de estas de quimioterapia, que es un sillón, en el cual se le pone una vía y el paciente tiene su viaje. En el caso de los hospitales se les da realmente un spray nasal, que además es muy caro, que es este Spravato, que realmente pues, es una forma un poco de rentabilizar más la ketamina, porque en realidad no es una molécula que haya demostrado ser especialmente más potente que la ketamina ni diferente, pero sí que es mucho más cara, desde luego, y mucho más ventajosa para quien la fabrica. Y esta sustancia, pues a día de hoy se está dando de una forma en la que no se maximiza, no se aprovecha o no se exprime a tope su potencial terapéutico. Es decir, si tenemos un modelo de terapia asistida con psicodélicos como el que os he mostrado al principio, en el cual el paciente se hace un trabajo de cribado, luego de preparación, luego se hace la sesión de administración y por último se hace un trabajo de integración bien estructurado y bien trabajado, se puede obtener un mayor efecto terapéutico que si simplemente se sienta al paciente, se le da los buenos días, se le sienta en una silla, se le da un viaje de ketamina y se le dice no piense usted mucho en las alucinaciones y en cuanto termine se va a casa y a dormir. Pues hombre, se pierde ahí mucha de esa eficacia que se trabaja desde el modelo de abordaje de la psicoterapia asistida con psicodélicos y que sí que se está haciendo con otros psicodélicos, aunque de momento a nivel experimental porque todavía no están autorizados, ¿no? Los quería simplemente dar una pincelada de cómo estamos en la actualidad, hacia dónde estamos yendo, que esto va a ser corto y ya abrimos preguntas y hablamos de todo esto que tiene mucha miga, ¿no? Una pregunta que me hago siempre en el tema de los psicodélicos, y creo que es una pregunta que ahora mismo está bastante de actualidad, es si realmente va a llegar el cambio de paradigma del uso de psicofármacos a la salud mental en base a los psicodélicos, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Venimos acostumbrados de un paradigma en el cual a los pacientes yo les doy terapia y les doy un fármaco. O desgraciadamente en la mayoría de los casos les doy un fármaco y ya está, porque eso es lo que está pasando en muchos casos, que la gente va a su médico de atención primaria con depresión y el médico de atención primaria les prescribe un antidepresivo o un ansiolítico y ya está. Y al cabo de unas semanas pues vuelve, ¿qué tal le va? ¿No le va? Pues le subo la dosis, ¿le va mejor? Le bajo la dosis. O sea, son modelos en los que está desprovisto totalmente incluso de la parte de la psicoterapia, ¿no? Del abordaje psicoterapéutico, que sería lo óptimo, ¿no? Lo necesario. Entonces venimos de este paradigma, que es el paradigma tradicional, en el cual el fármaco actúa como una tapa, que lo que hace básicamente es reducir la intensidad del síntoma en el paciente y idealmente, si este paciente pues, tiene los recursos y los medios, tendrá a la vez psicoterapia que intentará realmente ir un poco al fondo de las cuestiones y solucionar el problema para que cuando se le retire el fármaco el paciente ya esté bien y pueda estar bien. Lo que suele pasar, desgraciadamente, no es esto. Lo que suele pasar es que se le da el fármaco al paciente, el paciente pues, sigue tomando el fármaco, no recibe esa psicoterapia a lo mejor o no es suficiente y cuando se le retira el fármaco, pues el paciente vuelve a estar igual que estaba al principio. Entonces requiere otra vez volver al fármaco y se van ciclando un fármaco con otro y se cambia uno con otro porque tal y al final pues el paciente está cronificado, ¿no? Entonces venimos de este paradigma tradicional en el que el fármaco simplemente tapa el síntoma, no lo cura, lo tapa como una tirita tapa una herida. Pero si la herida está infectada, tú le puedes poner todas las tiritas que quieras, que la infección va a seguir ahí, ¿no? Hay un uso crónico del fármaco, los tratamientos tienden a ser muy largos, fuerzan cambios bioquímicos en el cerebro, pero son cambios que son artificiales, en el sentido de que en el momento que se retira el fármaco, el cerebro va a volver otra vez a su estado homeostático inicial, ¿no? Se busca, los efectos de los fármacos no duran más allá del efecto farmacológico de la sustancia, es decir, yo le doy a una persona un ansiolítico y si el ansiolítico tiene una vida media de 30 horas, la eficacia de ese ansiolítico va a ser de 30 horas, punto. No está cambiando nada en la persona, simplemente está forzando un estado neuroquímico que hace que se manifieste menos ese síntoma y por tanto la persona esté mejor, pero está mejor mientras está bajo los efectos de la sustancia, no todo el tiempo. Y luego, estos tratamientos se pueden hacer muy accesibles porque no son tratamientos generalmente súper tóxicos o súper peligrosos que haya que tener un control enorme, pero sí que es verdad que pueden ser problemáticos. Las benzodiazepinas son súper adictivas, por ejemplo, y mucha gente tiene consumos abusivos de las mismas. Los antidepresivos pueden producir problemas relacionados con la expresión emocional, con el embotamiento emocional en personas jóvenes sobre todo, dan problemas también de toxicidad cuando se toman a dosis altas, es decir que estamos hablando de un paradigma en el cual, pues el fármaco tapa, tiene sus problemas y tal, pero bueno, mientras tape se mantiene ahí, ¿no?
¿Qué pasa? Que este es un modelo que es bastante rentable a nivel industrial. O sea, es un modelo que permite que la industria produzca fármacos que el paciente va a tomar todos los días, fármacos que son patentables y que generan mucha rentabilidad, porque son fármacos que el paciente tiene que tomar todos los días prácticamente. Si deja de tomarlos, suele volver a estar como estaba antes, a menos que se haya hecho una buena terapia, que desgraciadamente es lo que os digo que no suele pasar. ¿Cuál es el paradigma psicodélico? Y por eso me pregunto yo si llegaremos alguna vez a él. El paradigma psicodélico es básicamente ese paradigma que no se está aplicando tanto en el uso de ketamina en la seguridad social o a nivel público, y que es utilizar el fármaco como un medio o como una herramienta para ahondar en el paciente, como una herramienta psicoterapéutica. No para tapar el síntoma, porque no lo tapa en absoluto. Una persona con un viaje psicodélico no está tapando nada, lo que está es al revés, sacando muchas cosas a la luz. Y utilizar el fármaco para eso, utilizar el fármaco para catalizar, para acelerar y para potenciar la eficacia de la psicoterapia. Como dirían algunos de los pacientes que hemos tenido en ensayos clínicos, y de hecho además esto es una cosa que se suele repetir mucho en los testimonios de los pacientes describen muchas veces la experiencia de la psicoterapia asistida con psicodélicos como si hubiesen vivido 5 años de terapia en una tarde. 5 años de terapia en una tarde. Y esto es algo que mencionan muchas personas en muchos ensayos clínicos. Es un tema muy común. Y es que si vemos, por ejemplo, la eficacia que tiene, o sea, los mecanismos de acción que tiene mucho sentido esta afirmación, porque es hablar de cómo de pronto el cerebro, al aumentar su neuroplasticidad, eres capaz de producir cambios en muy poco tiempo que requerirían meses o años desde un estado ordinario de conciencia, en los cuales la neuroplasticidad es menor, es más normal, hay que repetir más las cosas, hay que trabajar más las cosas. Con un cerebro neuroplástico se puede hacer que todo lo que se trabaje con esa persona sea mucho más perdurable y se fije mucho más al cerebro, con mucha menos necesidad de exposición o de trabajo, lo cual hace que la terapia sea una terapia condensada, podríamos decir, ¿no? Condensada en muy poco tiempo, el equivalente a mucho más tiempo de terapia, ¿no? Entonces, este paradigma psicodélico se aprovecha de estas características, ¿no? Utiliza el fármaco puntualmente, una vez, ya está, 2 veces o 3. No estamos hablando del uso diario de los antidepresivos o los ansiolíticos. Tratamientos breves, siempre con integración, eso es lo más importante. La integración siempre presente como una herramienta terapéutica inevitable, ¿no? Ineludible. Los cambios se basan muchas veces en las propias experiencias del paciente. El paciente vive experiencias que le cambian. La persona vuelve cambiada muchas veces de la experiencia psicodélica. Los efectos tienden a ser muy duraderos. No se circunscriben exclusivamente al efecto del fármaco de 12 horas y luego ya me vuelvo otra vez la depresión, no, sino que los efectos perduran más allá del fármaco, cosa que no pasa con los fármacos tradicionales. Es muy importante, eso sí, y esto es una limitación, el cribado de los pacientes y tener en cuenta que hablamos de tratamientos con unos riesgos que a lo mejor no tenía el antidepresivo. El antidepresivo a lo mejor no va a hacer que una persona brote. Un psicodélico sí. Por tanto, hay que tener mucho cuidado con la administración y que esté todo muy controlado. Es decir, una eficacia muy grande siempre viene a expensas de un mayor control de los riesgos. No va a ser todo maravilloso. Siempre tiene que haber algún elemento de peligro que hay que tener en cuenta. Y esto es de lo más importante que le pasa a los psicodélicos actualmente. ¿Por qué los psicodélicos han tardado tanto tiempo en desarrollarse? ¿Por qué han estado tanto tiempo en silencio, sin desarrollo? Porque no tienen tanto interés farmacéutico como pueden tener los fármacos que se utilizan habitualmente en el paradigma convencional de la psicoterapia, la psicoterapia con fármacos psicoactivos, ¿no? Estas sustancias son la mayoría de sustancias naturales, no tienen patente, se pueden patentar formas de administración y demás, pero suelen ser márgenes de patentabilidad muy estrechos y, en definitiva, no es tan rentable para una industria farmacéutica basada en la venta del fármaco y basada en las patentes este tipo de fármacos que los fármacos tradicionales, por estos motivos que he dicho. Y por eso pues, han tardado tanto en llevarse a cabo. O sea, si tuviésemos tratamientos psicodélicos que interesasen a la industria, vamos, en 2 o 3 años habrían sacado ensayos clínicos con muchísima muestra y se habría demostrado la eficacia y se habrían aprobado. Pero si está yendo todo tan lento es porque nadie tiene 200 millones de dólares en el bolsillo para pagar un ensayo clínico de un fármaco terapéutico y llevarlo hasta la aprobación médica, ¿no? Son procesos muy lentos. De hecho, la ONG, o sea, el primer tratamiento psicodélico que de verdad va a llegar a estar autorizado, la MDMA para el estrés postraumático, lo está llevando a cabo una ONG que ha tardado 30 años en recaudar el dinero suficiente para hacer los ensayos clínicos. O sea, no hay grandes Pfizers ni grandes industrias que quieran, o sea, que estén interesados a priori en esto. Probablemente cuando esto empiece a ser una realidad ya entrarán en el juego, ¿no? Pero de momento no es una industria que interese mucho por los motivos de la poca patentabilidad que tiene, ¿no?
¿Cómo estamos en el mundo? Ya que os he dicho todo esto, pues en el mundo actualmente está pasando. Muchos países están empezando por fin a probar usos terapéuticos para drogas psicodélicas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Suiza está usando desde hace ya unos años, autorizando a pacientes particulares que tienen problemas que no están siendo resueltos con las terapias convencionales a acceder a los usos terapéuticos, a las terapias psicodélicas de diferentes sustancias. En 2019, como os he mencionado antes, la FDA y la Agencia Europea del Medicamento aprobaron la esketamina en toda Europa y en todos Estados Unidos. En 2020, Canadá autorizó el uso de la psilocibina en pacientes terminales y varias ciudades y estados de Estados Unidos empezaron a descriminalizar los psicodélicos y a autorizar su uso terapéutico. Por ejemplo, Colorado, por ejemplo, Oregón, ya tienen programas de acceso a uso médico de psilocibina o MDMA. Bueno, MDMA no, psilocibina, perdón. Pero Australia sí que ha autorizado la MDMA para el estrés postraumático y la psilocibina para la depresión resistente en el año 2023. Ya se puede hacer en Australia de forma legal este tipo de terapias. En 2025, o sea, este año, Alemania este verano ha autorizado ya el uso de psilocibina para tratamiento de depresión y República Checa ha autorizado este año, pero se hará efectivo a partir del 1 de enero de 2026, el uso de psilocibina para tratamiento de depresión y otro tipo de trastornos, ¿no? O sea, que esto está sucediendo realmente. O sea, más allá de que haya tardado muchos años, de que sea lento, ya se están autorizando para uso médico tratamientos. Y lo curioso de estos casos es que además se está autorizando el uso de estos medicamentos antes de que terminen los ensayos clínicos. ¿Y qué creéis que nos dice eso? Eso nos dice que la eficacia percibida es tan alta que las propias agencias reguladoras se están dando cuenta de que va en su beneficio, en el beneficio de la salud pública fundamentalmente, el no tener que esperar 800 años a que terminen todos los ensayos clínicos y empezar ya a abrir la puerta, poco a poco, para que aquellos pacientes que no han conseguido curarse con tratamientos convencionales puedan ya por lo menos acceder a ellos, ¿no? Es decir, cuando la eficacia percibida en los ensayos clínicos, o lo que se llaman, bueno, los resultados preliminares, cuando no han terminado los ensayos clínicos, pero ya se empiezan a evaluar los resultados, llevamos la mitad de los pacientes, vamos a ver cómo va la cosa, y empiezan a ver estos niveles de eficacia tan inmensos, que triplican muchas veces los mejores tratamientos que tenemos actualmente, pues las agencias reguladoras se plantean que tal vez deberían empezar ya a permitir, aunque solo sea por ética, a permitir a aquellos enfermos que lo están pidiendo y que no están teniendo eficacia con otros tratamientos, poder acceder a ellos, ¿no? Este es un mapa del mundo de los países que ya están dando pasos adelante, los azulmarinos sobre todo, son los que más están avanzando, pero nosotros tampoco estamos tan mal a nivel de política de drogas. España tiene una política que de facto es descriminalizada, como la que puede tener Portugal prácticamente, y esto nos posiciona en un lugar muy, muy fácil para trabajar en investigación en estos temas, ¿no? En muchos países, por ejemplo, no se pueden hacer estudios naturalistas de drogas psicodélicas, no puedes irte a un retiro a estudiar lo que la gente está haciendo porque es ilegal consumir drogas. En España no es ilegal consumir drogas, es ilegal fabricarlas, es ilegal venderlas, es ilegal administrarlas, pero no es ilegal consumirlas. Entonces se pueden hacer estudios sobre el terreno, se puede recoger datos y muchas organizaciones lo están haciendo así, ¿no? Algunos hitos recientes, bueno, esto no me voy a parar aquí, pero simplemente deciros que están pasando muchas cosas en Europa. En el 2022 tuvimos la primera reunión de alto nivel con el Parlamento Europeo para hablar de terapias psicodélicas, para que empezasen a moverse todos los mecanismos regulatorios para que esto sea una realidad para los ciudadanos de Europa. Perdón. En el 2023 la Agencia Europea del Medicamento publicó un informe sobre psicodélicos y sobre el uso terapéutico de las drogas psicodélicas y cómo estaba llegando, una evaluación de oportunidades y riesgos. En el año 2023 el Colegio Europeo de Neuropsicofarmacología organizó una reunión temática sobre psicodélicos para todos los profesionales de la psicofarmacología de Europa para preparar el terreno para la llegada de estas sustancias que os digo que está muy cerca. En el año 2024, y este me parece de momento lo más importante que ha pasado, la Agencia Europea del Medicamento convocó una reunión especial sobre psicodélicos. Imaginaos el panorama, todos de traje, hablando de drogas alucinógenas en la Agencia Europea del Medicamento, con todos los eurodiputados y gente de mucho nivel en el ámbito político. Fue la verdad muy gracioso, pero fue una reunión realmente importante para poner las bases de lo que faltaba en Europa para que esto sea una realidad, ¿no? Es lo que quería saber la Agencia Europea del Medicamento, qué falta para que esto ya se pueda usar en Europa. En el año 2024 la Comisión Europea le dio 6,5 millones de euros a un proyecto de investigación para dar psicodélicos a personas con trastornos relacionados con cuidados paliativos, personas en situación de cuidados paliativos. En el año 2025, este febrero mismamente, tuvimos una presentación en el Parlamento Europeo de la iniciativa Psychedelic Care, que es una iniciativa que os recomiendo firmar a todos, es gratis obviamente, simplemente es una iniciativa ciudadana europea que lo que busca es pedirle a la Comisión Europea que facilite los trámites para que la investigación, el desarrollo y la implementación de las terapias psicodélicas en Europa no se vea obstaculizada por toda la vorágine
burocrática y legal que ahora mismo tenemos sobre la mesa, ¿no? Es decir, que facilite las cosas, que apoye la investigación, que apoye el desarrollo, que facilite la implementación, facilitando que las leyes, teniendo en cuenta que los psicodélicos son drogas de nivel 1, o sea, drogas las más prohibidas de todo el mundo, que facilite para que puedan bajar a la categoría de drogas de uso médico autorizado, como por ejemplo la anfetamina, la cocaína y la heroína, que curiosamente no están en la lista más prohibitiva, están en las listas inferiores. Por tanto, pedimos el mismo trato para drogas que son mucho menos peligrosas que las que acabo de mencionar, ¿no? Y este año tuvimos una reunión en el Parlamento, o sea, en el Congreso de Diputados, aquí en Madrid, perdón, y tenemos ya preparada para el 13 de febrero de 2026 una presentación sobre drogas psicodélicas, una introducción a drogas psicodélicas para todos los diputados del Congreso de Diputados en Madrid, que bueno, será, esperemos, un éxito, pero hasta que llegue ese día, pues solo nos queda prepararla y esperar que vengan muchos y que les interese mucho el tema. Con esto termino mi exposición, espero no haberos aburrido demasiado y haberos actualizado en muchos temas y ahora pues todo lo que queráis hablar, que queráis que discutamos o que compartamos, me decís y aquí estoy encantado.